Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Un placer para la primera mesa de opinión de Antioquia iniciar a esta hora. Los que nos ven en nuestra emisión central de las 5 de la tarde, a quienes están en su casita a esta hora en la noche viendo la repetición. Bienvenidos como siempre y para nosotros hoy trataremos de tenerlos bien informados de todo lo que ha ocurrido. ¿O no es así, don Duber? Así es, Nacho, mucha información. Hoy pues ha sucedido bastantes cosas con respecto al orden público y todos esos detalles en minutos les vamos a contar paso a paso y cosa por cosa. Don José Fernando Gil, ¿cómo van las cosas? Muy bien, Nacho. ¿Qué ha pasado en todos estos balances que entregan las empresas y todo esto? Ayer usted nos dejó bien dateados, pero ¿qué más ha ocurrido o cuándo tenemos más? Nacho, no, balances bastante positivos, favorables, sobre todo en aquellas empresas que pertenecen al GEA. Usted sabe que esa organización y ese segmento, o mejor ese grupo, que se ha dividido en 3 áreas, básicamente cementos, concreto, seguros, banca y alimentos, arrojan muy buenos resultados bastante favorables. Y entre otras, ¿qué dicen de la economía? ¿Cómo están viendo la economía del país? ¿Alentadora o están...? Nacho, ¿sabe? Por ejemplo, ayer en el caso de Nutresa, el presidente de esta organización, Carlos Ignacio Gallego, dice que afortunadamente se está creciendo, que indudablemente cambió la tendencia sobre el final del año anterior, pero algo parecido a lo que manifestaba NIF, decía que no se está creciendo al ritmo que se debe. O sea, si hay un cambio favorable que se esperaba en la economía, pero el crecimiento no es el esperado. Pero en su gran mayoría son optimistas. Claro que, José Fernando Gil, hay que decir una cosa claramente, es que Colombia no ha sido un país de crecimientos grandes. Nacho, pues sí, no ha sido un país de crecimientos como los del tigres 8% asiáticos en su o el momento. 9% anual, no, eso... Pero lo que pasa es que veníamos bastante rezagaditos en los últimos años. ¿Sabe? Hoy, por ejemplo, estuve en la asamblea de Celsia, que es la filial de energía del Grupo Argos, y los resultados son bastante buenos. Hablan de utilidades de 351 mil millones de pesos, ingresos que superaron los 3.4 billones. Destacaron dentro de los negocios últimos el de la empresa de energía del Tolima. Con esto subieron de 600 y pico mil a 1.100.000 clientes. Esperan estar operando en su totalidad esta compañía hacia en 2 meses aproximadamente. Dicen que tienen dentro de su panorama quizás crecer en la región que tienen como foco, que es Centroamérica y el Caribe, salvo México. No especificaron si México no les interesa no generar miedo. No especificaron si no les interesa por el tamaño del mercado, que hay que recordar que México pues, es un país muy grande, o por las condiciones políticas que hay en este país. No lo aclararon. Sí, no lo aclaran, pero... Puede ser por el tamaño, puede ser por la situación política de Pero ese ya país. AMLO ya con lo que salió la semana pasada va generando como inquietud. Ya dijo que llamaría a hacer un plebiscito o hacer una consulta para reelegirse. Ya lo cantó. Entonces se va panicando todo el mundo. Uy, ¿qué pasa? Va como bien. Pero habrá que esperar a que pase. ¿Sabe, Nacho? Por lo menos la base del pueblo mexicano, me lo contaban algunos, mi madre y mi hermana que estuvieron hace poco en México. La gente está muy contenta con AMLO. Sí. O sea, el pueblo, la base del pueblo está muy contenta con Andrés Manuel López Obrador. Lo importante es que sean sus 6 años igual de buenos y que no se vaya a perpetuar. Que no se perpetúen. Es que eso es lo bueno, por Dios, si se van quedando ahí a eternidad y mejor dicho, don Germán Mendoza. Nacho, seguramente se queda ahí esperando que España se disculpe con ellos. Germán, esa sí es sensacional. Sí, esa es increíble, esa ¿Sí petición que le hacen. ¿Cómo es la petición, Germán? La petición es que El España, Papa y España. el Papa, el Vaticano, pues, y España se debe disculpar con México y con los países de América Latina por las masacres cometidas por los conquistadores. Bueno, claro que es que tampoco vamos a decir que no pasó nada acá. Los conquistadores vinieron a conquistar, a arrasar con todo y a llevarse las riquezas. Pero de ahí que se vayan a poner a disculparse, ya en España lo trataron de imbécil, de ridículo, que se siente a esperar que las disculpas jamás llegarán, pero sí, por todas las atrocidades y todo el daño que causó la conquista española en México, pues
Usted, No, se, y usted se disculpa, imagina 300 los años ingleses después. a cuántos países del mundo le tendrían que pedir Ah, disculpas, claro. porque eso sí fueron medio mundo. imperio. Claro, A medio medio mundo. A Y además medio porque es mundo. que él manifiesta que el 2021 para él sería como el año de la reconciliación en su pueblo. O sea, y además porque por esa razón hace la solicitud ante estas dos entidades, ante el rey de España y ante el Papa, para que le pidan disculpas, como el año de la reconciliación 2021. Nacho, no, pero lo que pasa es que me quiero regresar al tema de antes, pero termine Germán. Bien pueda. No he comenzado. Bueno, pensé eso que Porque la estaba boca, preguntando sí, el sí. tema, ¿no? Es No, verdad. me pareció, Sí, no, ese cayó tema como está anillo al bueno. dedo eso del Papa que se me había ido de la cabeza. Ah, bueno, porque si quieren le cuento algo que es triste, porque en el 2016, si ustedes acordarán, 28 de noviembre de 2016, sucedió la tragedia de Chapecoense. Sí. El avión que transportaba al equipo chapecoense para disputar la final de la Copa Suramericana con Atlético Nacional. Se estrellaron allí en Cerro Gordo. Pues hubo 6 sobrevivientes, 71 muertos, y uno de los sobrevivientes es o era Rafael Hensel, un periodista brasileño que acompañaba al equipo y narrador de fútbol. Pues mire, se salvó de morir en ese accidente, pero murió ayer de un infarto. 45 años, mientras jugaba fútbol con algunos amigos. Joven, ¿ah? Muy joven, 45 Nacho. años, muy 45 joven. años. No se veía tan joven, pero estaba muy joven. Mire, ahí sí, yo quiero que escuchemos un poquito la narración de Hensel, porque él acompañaba al equipo a toda parte. Com todos os torcedores, Amaral, você faz a alegria da galera. Amaral subiu, subiu, e quando ele sobe, ele é muito bandido contra o Esaílson. Mire, estas imágenes que estamos viendo corresponden a un partido entre Chapecoense y Palmeiras, 2-1. Iba hasta ahí, hasta el momento después de la tragedia. Acuérdese usted, Nacho, y televidentes y compañeros de la mesa, que prácticamente ese equipo quedó desmantelado porque se murieron la mayoría de los jugadores en esa tragedia. Ellos volvieron a reorganizar el equipo y este es uno de los primeros partidos que jugaron después de esa tragedia. Pues el señor sufrió este infarto, lo llevaron al hospital con signos vitales, pero los médicos no pudieron reanimarlo y falleció. 45 No años, se muy murió joven. de un infarto cuando se cayó el avión. Sí, Y pues se es- fue a jugar es un como Pero irónico. eso es que hacer pero- deporte, Liliana, no pero- es bueno. Ya No, viendo, señor. el deporte Nacho, lo pero mata. no- Nacho, pero lo que uno no no es sabe. bueno es que usted después de 40 años quiera jugar un partido si no lleva una vida de rutina deportiva. Eso es lo que no es A bueno. ver, Pero eso es lo que no pero ahí, sabemos. ahí Haga levanto ese la mano. análisis usted mismo. Ahí levanto la mano. Yo todavía juego Se fútbol. sintió dolido. Pero Por usted lo hace eso usted tiene la regularmente. rutina. En cambio, Sí, lo que sí, dice sí, Eduardo con es que frecuencia. si uno no bueno. lo hace regularmente, si yo por ejemplo, no Exactamente. me meto a hacer deporte así, de No, mucho, exacto. le puede dar alguna cosa si uno no tiene un ejercicio regular. Bueno, usted iba- Nacho, no, dos cositas frente a ese Sí. tema de Germán. Fue el único de los periodistas que sobrevivió. Recuerde que ahí murieron futbolistas, directivos y periodistas. Este era el único de los periodistas que sobrevivió. Y el destino, Dios, pues para los que somos católicos, Dios le regaló 28 meses más de vida. Eso ahí de distancia entre el accidente y Pero esta sí es fecha. muy joven. Yacine Bonilla, me dice Estados Unidos, le tiene que pedir perdón a todo el mundo. Por supuesto. Estados Unidos le va a pedir a los ingleses también que les manden la cosita de perdón. Porque ellos fueron invadidos. Ay, y no, es que los ingleses no arrasaron con Estados Unidos en su conquista, por Dios. Esa conquista inglesa, que se habla de la conquista española, pero la inglesa, la alemana, la belga, o sea, ellos se habían operado a medio África. Y los franceses también. También, o sea, en África hay países que hablan francés, belga, inglés, o alemán. neerlandés. No, lo que pasó, pasó. Bueno, José, ¿usted iba a decir algo más? Sí, Nacho, para concluirle el tema de Celsi, algo interesante que mencionaba Ricardo Sierra, el líder de esta organización. No descartan poder ingresar a algunos mercados donde opere Electricaribe. O sea, no manifiestan claramente que vayan a entrar o que vayan a comprar como tal algo del mercado que tiene Electricaribe. Pero no descartan, dependiendo cómo segmente el mercado el gobierno nacional, poder ingresar y operar en algunas regiones donde opera Eléctrica Caribe o en algunos segmentos. Y aprovechar para darle un saludo a don Francisco Arango Arias, que es un televidente que nos saluda ya en la asamblea de El que lo Celsi. saludó a usted 4 veces. El que, sí, con el que nos saludamos varias veces. en la Nacho, asamblea. entonces permítame yo mandar mis saludos porque aquí tengo... Este es el programa de los saludos. Sí, Saludos no, a, hay todos, que- a Nacho, ¿qué Esteban, a hacemos con eso? Felipe, a Víctor, a todos los que nos están viendo. Cuente, Germán. No, la gente que nos para siempre en la calle nos dicen, nos gusta el programa, lo vemos todos los días, hasta 2 veces. A las 5 y en la repetición, pues claro, a esos televidentes hay que agradecerles por
estar siempre pendientes de nuestro programa por la deferencia que tienen de vernos todos los días, y son ellos Ofelia Betancourt y Marisol Cardona, que no se pierden el programa. Un saludo para ellas. Destino final, si te salvas, ¿cómo es? Si te salvas la muerte, vuelve más temprano que tarde. Sí, La película parece es- como la película. Sí, Sí, Jesús. señor. Hay varias Favoroso. versiones de la película Destino Hombre, Final. Esteban Posada me dice, ¿y la caída de Maduro? No, aquí en este programa yo fui uno de los que dije que ahí se va a quedar. Este tipo creen que es bobo, no, este señor es bien inteligente, ahí va, callado todos estos días, dejó que pasara Compró toda la tiempo, y crisis, ahí se quedó. compró tiempo y ahí va. Lo que deben estar es un poco empanicados en Venezuela ante la crisis energética que tienen, porque esto ya sí se va en contra de toda la población, y parece ser que la crisis energética pues afecta a un porcentaje altísimo. No es una ciudad o un pueblito, no, es prácticamente Sí, a todo son Venezuela. varios estados. Sí. Nacho, pero hay una cosa que es interesante ahora que usted menciona a quién afectan ciertas cosas. Por ejemplo, esto de la energía, pues ellos dicen que es ¿cómo es? Pulsaciones electromagnéticas, hackers y toda la cosa. Sabotajes. No sabemos, o puede ser que ellos no le hacen mantenimiento a sus hidroeléctricas y sus plantas y por eso están así. Pero otras cosas como medidas que toman otros países de bloqueos, eso sí afecta a la gente. Y a la gente, porque ellos tendrán sus recursos, no sabemos dónde los tienen guardados, pero algunos no se afectan del todo con estas medidas que se toman, así como pasó en Cuba. Esos bloqueos, esos embargos, pues el pueblo al final es el que sufre, ya sea por los gobernantes que tienen o por las medidas que toman otros países para tratar de sacar a esos gobernantes. Don Víctor nos dice que en España son las 11:10, 11:12 minutos. Que viva España, me encanta. Pero Y ¿saben, que nos Nacho? pidan disculpas también. A propósito de esas medidas de esos gobiernos que perjudican a la gente, es cierto, eso perjudica a la gente. Pero, por ejemplo, en el caso de Cuba, vamos para 60 años con los mismos gobernantes y no salen. Y el pueblo llevando de la rumba. Por eso. Llegaron tanto los sirve eso? rusos, y llegaron los rusos. Ahí se va calentando el parche. Esos de pronto son los que pueden hacer que la balanza se dañe. Doña Linae, que pues, ayer estrenamos sede, estamos muy contentos, nos dice que muy bonito. Linae, gracias como siempre por seguirnos. Doña Liliana, cuénteme. Nacho, pues tengo muchas noticias para contarle, pero si quiere empecemos con una noticia curiosa y que ha generado como mucha emoción en quienes ven el video porque lo ven como un acto muy bonito y de muy buen corazón. Resulta que se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Twitter, porque lo publicó la Secretaría de Movilidad de Cali, donde resaltan la labor de un agente de tránsito quien decide parar el tráfico y darle paso a esta familia de patos. Esto, Nacho, como le mencionaba, se ha vuelto muy viral en redes y la gente se ha conmovido bastante y dice que es un muy buen acto de la gente de tránsito porque donde él no hubiese hecho esto seguramente muchos vehículos hubiesen pasado y otra hubiese sido la historia con estos ¿Y qué animalitos. pasó con los paticos Lili? Ya. No, pero ¿qué Ahí pasó van. después? Me imagino. O sea, ¿están en un parque o qué? No, lo que pasa es que eso es en Ciudad Jardín y por ahí cerca hay un humedal. Ah, ya. Entonces, Le impactó mucho y bonito lo que muestra Liliana, porque en estos días me tocó con la iguana aquí al lado de Cosmovisión y sí, empezó sí, a sí, salir nos la mostró la gente iguana. y esta iguana va para la calle 30 a suicidarse. No, venga, ¿cómo la salvamos? Le llevaron agüita. Qué bien todo Ah, eso. Nacho, pero ya que estoy Pero hablando de esa es buena, animales, pero hay la otra que es mala. le cuento la otra de Sí, animales. la de las que por zarigüeyas. ahí- Sí, la de las No, eso zarigüeyas. sí es- Vea, Nacho, resulta que Es ya un habíamos animalito hecho... muy feo, pero... Lo que pasa es que Ay, parece Nacho, una pero no ratica tiene nazi. la Sí, culpa. pero no tiene la Ay, culpa de Nacho. ser feo. Yo no tengo la culpa de ser feo, que te va a hacer. Sí, qué pesar, El pues pobre uno lo está animalito, tirando. cuénteme la Nacho, noticia. resulta que sí, como José lo ha dicho, pues mucha gente lo confunde con una rata grande y cree que es una rata, pero resulta que las zarigüeyas no son ratas y son animales necesarios para nuestro ecosistema. Y sabe que, Nacho, también me quedé sorprendida porque no sabía que había una fundación de zarigüeyas en la ciudad. Resulta que esa fundación de zarigüeyas pues se encarga de realizar un seguimiento a estos animales en la ciudad y hoy nos contaba cifras bastante tristes porque ellos mencionaban que se ha vuelto muy común que la gente cuando ve estos animalitos pues le tira el carro y muchos de ellos mueren precisamente intentando pasar una vía y demás. Y sabe que, Nacho, también mencionaban que se ha vuelto muy común que la gente le tire piedras o algunos otros objetos con el fin de matarlas. Y vean, Nacho, las cifras, según lo menciona esta fundación, mencionan que hay 56, en lo que va corrido solo de este año, 56 atropellamientos a estos animalitos y hablan que 51 también han sido golpeados brutalmente por diferentes personas en la ciudad de Son Medellín y los otros municipios. reportados.
Los reportados, los sabe que ellos cuántos tienen, están? sí, Sí. los que ellos tienen reportados en su fundación, ellos lo que hacen es un llamado de atención, Nacho, a la población y dicen, no confunden las zarigüeyas como ratas. Es más, ellos mencionaban que esas zarigüeyas son las que se encargan de controlar una gran cantidad de animales como lo son las ratas, las lagartijas, las cucarachas, o sea que son muy importantes para nuestro ecosistema y entonces lo que hacen es un llamado a que la gente las proteja y no opten por matarlas, sino que Esteban llamen a las autoridades Posada ambientales. les da papaya a las zarigüeyas desde el balcón y las tiene bien. cebadas. Papaya sí, piedras no. Y Polar Beláez no le puede dar papaya a las zarigüeyas porque a Polar Beláez en Londres una papaya le vale 32.000 pesos. Ay, Dios mío. Ay, don Paul, de lo que se pierde usted, hombre, bastante carita. 32.000 pesos una papaya. No hay nada, Nacho, Ah. nada más rico que una papaya o una piña o una sandía bien de mañana, de lo que se Y pierde. fría. Y fría. Ay, sí. Las gafas Bien de delicioso. piloto, le dice Linae, que le Sí, quedan muy bien. Muchas Por gracias, aquí le Alina. preguntan a Paul que si es en serio y Polar Beláez contesta, sí, una papaya vale 32.000 pesos. El aguacate también es carísimo en Europa. Sí, no, Es muy caro. Oye, un mango. Ay, ay, ay. Todas esas ¿Cómo que así un llaman mango? frutas exóticas por allá, que son las que por acá vemos en todos los municipios. Bueno, vamos a la sección más emocionante de este programa con Dube. Después Nacho. vamos al 2x1 Sí, de señor. Yasmín. Que son tres. Pero no. Sí, No, eso, el dos. 2x1. 3x1 porque yo le tengo 2x1, Nacho. Tranquila, doña Yasmín, que usted lo tiene permitido. Nacho, 3x1 porque yo tengo el 2x1. Entonces, vea, voy a comenzar con esta, Nacho, que fue una captura importante que reportó pues, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter. Se trata de la captura de Paulo Andrés Gómez Torres, alias Pocho, un hombre señalado justamente pues, de ser integrante de la banda delincuencial La Agonía, que opera allí en la Comuna 13, y quien es señalado de haber lanzado el pasado mes de noviembre una granada en esta zona de la ciudad que dejó como saldo un menor de 13 años muerto. Eso fue el 23 de noviembre. Allí pues perdió la vida Juan José Pérez, el niño de 13 años. Su abuela y una vecina quedaron gravemente heridos. En las últimas horas pues esta persona fue capturada exactamente hoy en horas de la madrugada. Y pues Nacho, se le van a imputar varios delitos, entre ellos homicidio, extorsión y porte ilegal de armas de fuego, porque con él fueron capturadas otras 4 personas a quienes se les incautó 2 armas de fuego. Eso por un lado, Nacho, esa nota positiva para la ciudad. Y esta no tan positiva, fue un video, Nacho, que nos llegó donde queda en evidencia pues como un atraco. Siguen los casos de atracos en la ciudad y se presentó hoy cerca del mediodía allí en el sector de Mallorca, barrio Mallorca, que queda entre Guayabal y esto es como por el ¿La aeropuerto, 80? como Guayabal, la 80. Ese es el barrio. Los hangares. Mallorca, lo que se conoce como Mallorca. Perfecto. Exacto, Ese por es los entre la hangares, 65, que es un la sector 80, pequeño. los hangares. Allí, pues, Perfecto. Nacho, había una mujer pues, conversando con un hombre, tenía su vehículo estacionado allí al frente, llegan 2 tipos armados, desenfundan un arma de fuego, la intimidan y proceden pues, a hurtarle este vehículo que hoy es pues, buscado por las autoridades. Ahí se ven las imágenes, los 2 hombres. Cuando le quitan las llaves, uno de ellos se monta muy tranquilo, ella se percató que tenía un bolso con sus documentos dentro del vehículo y lo que hace es decirle, por favor, no se me lleve el bolso, que me perjudica más de lo que lo está haciendo, y el hombre pues le devuelve el bolso. Hoy son buscados por las Muy autoridades. decentes ellos. Sí, muy Devolvieron el decentes, son buscados por las autoridades. pues que Nacho, muchas en gracias. este- Ustedes me van a hacer esa investigación porque la gente está muy inquieta y vemos que Medellín se llenó de unos parapetos blancos con camaritas encima de todas las calles. Por todas partes están sí. poniendo Sí, eso. Nacho. Usted me había dicho que de pronto eso servía para poder, o para efectos de seguridad y de robo de vehículos. Investiguemos. Ese dato tenemos que tenérselo aquí a los televidentes porque, o si no, ¿para qué son? No, Nacho, sí, de hecho ya lo hemos dicho y el secretario de Seguridad se pronunció, el gobernador de Antioquia, dijeron que estos temas, estas barras, porque son como unas barandas, Tubo metálico sí, unos grande. tubos Sí. metálicos de lado a lado. Ya Medellín está lleno. Exacto, por Pero todos los lados, inundado. por todos los lados son más de 300 cámaras, Nacho, las que están instalando y sirven justamente O sea, para el todavía tema. no deben estar funcionando porque no, ya lo dieron Sí, recuperado el exacto. carro. Están allí así siendo instaladas. Todavía hay muchas sin instalar y se ve que es para el tema de la seguridad de la ciudad que va a permitir justamente pues, mirar el tema de hurtos de vehículos en todo el sector de Medellín. Solamente es en y Medellín. Antes de darle el paso otra vez a Yasmín, yo quiero que usted me le conteste a un televidente. Aquí está a don Javier Ramírez.
Pico y placa, ya estamos en lo mismo de siempre, no, ya no hay ninguna No, variación. es lo mismo de No, siempre. no, 6 Nacho. dígitos. Sí. Seguimos con 6 dígitos, Sí, ¿hasta señor. qué fecha? Hasta el 30. Hasta el 30, don Vean Javier. eso, pero si quiere de una vez le empato Bien, pueda. con la calidad del aire el día de hoy en la ciudad de Medellín. Y vea, llevábamos una semana con buena calidad del aire, por lo menos la gran mayoría de estaciones en amarillo y algunas de ellas en verde, pero el día de ayer las condiciones no fueron muy favorables para las diferentes estaciones de monitoreo porque todas empezaron a marcar en naranja, donde ya pues se tiene un registro y ya todos conocen qué significa que estén en naranja. Pues resulta, Nacho, que hoy de las 19 estaciones de monitoreo, 3 de ellas están en amarillo y el resto están en naranja. Hasta el momento la autoridad ambiental no se ha pronunciado frente al tema, no se han tomado nuevas medidas, ellos aseguran que se viene haciendo un análisis juicioso durante 48 horas para saber si es necesario o no adoptar nuevas medidas, pero también se le hace la claridad a las personas que las medidas adoptadas en el tema de prevención van hasta el 30, es decir, hasta este sábado. Ya después de este sábado se supone, si no pasa nada, se supone que se levantan las medidas y continúa el pico y placa habitual 2 veces a la semana, como lo tenían tradicionalmente todas las personas, pero habrá que estar muy pendientes y de pronto se toman algunas medidas el día de mañana. Yo me imagino que ya el día de hoy no, porque si no yo hubiese citado a rueda de prensa, pero hay que mirar cómo se comporta o cuál es el comportamiento que tenemos el día de mañana en cuanto al tema de calidad del aire para saber si se van a adoptar nuevas medidas o no, aunque el área también lo ha mencionado, Secretaría de Medio Ambiente también lo ha dicho, en este periodo de transición lo más seguro es que todas las estaciones mejoren. Alexander, sí, vamos a buscar más ese tema y saber cuál fue el criterio para ubicarlas, en qué avenidas, en qué lugares, porque la verdad estoy viendo que están colocando una muy buena cantidad, inclusive pues, me parecen hasta que dañan como con el entorno, a veces se encuentra uno ya como muy contaminado la parte visual, pasa, pero Nacho, es mientras que sirvan para la ¿sabe, seguridad. Nacho, dónde están, por ejemplo, mucho? Como en las salidas, en los límites de Medellín, Envigado. No, en las salidas, No, en la Nacho, salida, todos en lados. todos lados ustedes. Pues sí, tenemos no, en una, muchas ¿no? partes, pero fijo. Pero Nacho, en esos mire, sitios. le respondo de una vez a nuestro televidente. ¿Con qué criterio se toma? Recordemos que la Secretaría de Seguridad tiene un sistema donde mediante un mapa de calor va focalizando cuáles son los lugares de la ciudad que presentan mayor índice en ciertos delitos. En el homicidio, entonces tienen por colores cuáles son los sectores de la ciudad donde más se presenta el homicidio, los hurtos de personas, de viviendas, y de acuerdo a eso, Nacho, es que se están ubicando estas cámaras. Ese mapa de calor, de acuerdo a los estudios hechos años anteriores y las estadísticas de años anteriores, ha arrojado unos datos y de acuerdo a esos datos es que se están ubicando esas cámaras de seguridad. Duber, según ojalá eso, y eso funcione. que usted está diciendo, entonces en Santa Mónica debe haber cámaras tieso y parejo. En Santa Mónica hay muchas y sí, de hecho, por ejemplo, en Manrique hay bastantes, en Santa Mónica y allí en el sector de San Juan hay muchas, en Belén, como le decía José, también entrando y En la saliendo de la 80. ciudad, en la 80, Aquí en en la la avenida autopista. Guayabal, en la Es que hay 10, ¿no? muchas, son más de muchas, 350 sí, cámaras. sí, qué cantidad. y sí. Nacho, pero ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo no sé, deberían haber, antes de instalarse esas cámaras, haber como pensado el tema estético para la ciudad, porque estamos poniendo la ciudad muy bonita, pero cuando usted pasa, porque como son tan visibles, Sí. o sea, eso no hace que la ciudad, yo no sé si era necesario poner esos, ¿cómo Toda se esa llaman? estructura. Toda la Sí. estructura, pues, porque es un cuadrado literal, pues no sé. Lo que pasa, Nacho, es que yo también lo pensé esta semana y ya son muchos postes. ¿Por qué no unificar todo eso? En uno Sí, solo. tráigame ¿cierto? al invitado. ¿Dónde Que está nos doña explique. Laura? Aunque vea. Laura, tema para la próxima semana. Traigamos aquí en Polocó todo eso. ¿Bajo qué criterio? Me gusta. ¿Alguno de ustedes me puede contestar algo que un televidente y yo tenemos una intriga bastante grande? A ver, cuéntame. ¿En qué va la situación del alcalde de Envigado? Es que aquí me dice Nacho con tristeza la problemática de la administración de Envigado sin obras terminadas como colegio, Metroplus, puentes, parques, los programas de la tercera edad. Veíamos que venían con muy buen impulso. ¿En qué irá el alcalde? Terminó no. en la casa, no sabemos si está o no está juzgado, no sabemos si eso fue una cortina de humo de la fiscalía. Después de todo eso, no sabemos nada. Nacho, no, lo que se sabe es que el alcalde continúa en el proceso, que aún no se ha dictado ninguna sentencia en contra ni a favor de él. Continúa allí el proceso, pues por lo que se había hecho inicialmente. Está como alcaldesa encargada la señora Sara Cuervo. Recordemos que el alcalde y las otras personas vinculadas estuvieron en un primer momento detenidas, pero ya tienen el beneficio de casa por cárcel y allí continúan, no se pueden acercar a la alcaldía,
no pueden adelantar funciones públicas mientras estén siendo procesados, así lo dictaminó el juez, y pues continúa el proceso en contra de él, y ahí está la alcaldesa encargada. Y eso le mete unas descuadradas a algunos Claro, Nacho. municipios. Aquí me dicen que busque una aplicación que se llama Tile. Don Paul Arbeláez, no sé para qué servirá, aquí la estoy buscando y no veo nada. Me quedé sin saber para qué sirve Tile. Doña Yasmín Ovalle, la Señor. seria. ¿Cómo me le va? Me va muy bien, Nacho. Y además porque... Le voy a contar una con cara de 2. No, usted me dijo ahorita que tenía permiso de 3, entonces le voy a dar 3. Bien pueda. Sí, señor. Vean, Nacho, en algunas ocasiones, digamos que los televidentes también de pronto han podido caer en estos errores, y es cuando empiezan a llegar algunas cadenas a través de las diferentes cuentas que tenemos, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, pues simplemente les da a abrir. Y eso fue lo que le pasó a muchos de los ciudadanos de diferentes partes del mundo, con Twitter específicamente, que era lo que manifestaba ese mensaje viral, y era cambiar a tu fecha de nacimiento por 2007 y activarías el cambio de color de tu cuenta. ¿Qué era lo que pasaba con esto? Pues automáticamente desaparecía la cuenta, porque hay un mensaje directamente desde Twitter que manifiesta que es necesario empezar a cumplir con las políticas, y ellos no permiten a menores de 13 años con cuentas. Obviamente, si usted cambia su cuenta por 2007, pues estaría manifestando que tiene unos 12 años, y por esa razón específicamente es en el que se empieza a bloquear las cuentas directamente. No es un robo de información como lo manifiesta esta plataforma, sin embargo es la cancelación directa de las cuentas por incumplir con una de las prioridades que tiene esta cuenta. Páreme Sí, antes de señor. que me la otra porque la voy a correlacionar. señor. Usted me mandó un mensaje y yo vi que no, que cambie los colorcitos del WhatsApp, Sí, y yo no sé señor. qué. Cuando yo También llego, hicieron y yo muy padecieron. emocionado, y cuando no, es que esto mándeselo a yo no sé cuántos grupos, yo no sé cuál. Yo digo, voy a poner a mandarle. ¿Qué fue eso, Automáticamente. Germán? Nacho, se Eso- lo hubiera mandado solo a usted, no lo mandó a todos. Bueno, No, yo no se lo mandé a nadie. Se A automáticamente ninguno, a se- ninguna ¡pum! persona se lo mandé. entonces, ¿qué pasó? Bueno, le voy a explicar. Eso es parecido a lo que decía Yasmín con Twitter, pero esto fue en WhatsApp. Y hay que poner pilas con esto, cambio de los colores. Mire que me encantan los colores, por supuesto, me llegó a mí como le llegó a mucha gente. Antes de José que le llegara a usted, ya había llegado a los grupos, y la gente lo abre, yo lo abrí normal, pero lo abrí por fortuna en el computador. Eso se instala como una extensión del Chrome, y sí, cambia de color, pero nada de naranja, como dice ahí. Pero lo que hace este software malicioso es que comienza a mandarle automáticamente el mismo mensaje a todos los contactos que uno tiene ahí en WhatsApp. Yo no tenía ni idea que se lo había mandado a todo el mundo. Cuando comenzaron a preguntarme que qué era eso, y otros ya sabían que era un virus. Pues hay que poner cuidado con esto, porque es como lo que utilizan los malintencionados para robar información. Dicen que a veces puede llegar a infectar el teléfono y robar datos como de claves y todas estas cosas, o simplemente para robarse los contactos y comenzar a hacer... Usted sabe, Nacho, que la información vale plata, y Sí, tener claro. contactos vale mucho más que tener otras cosas. Entonces, para eso lo pueden usar. Pero ojo, si todavía no le ha llegado, y a las personas que seguramente accidentalmente les llegó ese mensaje de mi parte y están viendo ahora, ignórenlo, no tengo nada que ver, pero caí yo como cayeron muchas personas, señor. Nacho. Molina, es Elimínenlo. una pregunta que me he hecho continuamente. ¿Alguien me puede decir quién regula tantos alambres en las calles? Me explico, uno no se tiene que explicar. Vemos algunos sectores de la ciudad donde de poste a poste no hay ni uno ni dos. O sea, es un desorden en una cantidad de lugares. peligro. Y en todos los barrios de Medellín. Con respecto a los operadores de cable, hubo una época donde hubo una gran discusión en la ciudad de Medellín, porque supuestamente, me acuerdo que era Cable Pacífico y otras empresas que prestaban el servicio, y hubo una confrontación con empresas públicas porque los postes supuestamente eran de empresas públicas, y que cómo así que ellos lo estaban utilizando, y hubo una gran Y confrontación. en ese momento fue también Telmex, lo que se llamaba Sí, Telmex. y entonces sí, empezaron a deben utilizar, y pagar por el había, uso. supuestamente deberían pagar por el uso. Pues tiene usted toda la razón. Hay unos sectores que uno dice, ¿por qué este desorden tan impresionante y este cableado? Yo no sé cuántas luces roban en Medellín. Hemos visto algunos sectores donde vimos muchas publicaciones, muchas fotografías, pero no hablemos de esos. Hablemos de sectores bonitos o sectores donde eso no debe ocurrir. Feo. Se ve la ciudad fea. Es un mensaje para EPM. ¿Será que llegó el momento de empezar a revisar todas estas redes y ponerlas en orden? Sería bien interesante, no solamente las redes eléctricas, sino las telefónicas, las de datos, las de televisión.
etcétera. La segunda suya. Bueno, la segunda, Nacho, pues nosotros, digamos que de cierta manera a nivel nacional nos sorprendimos por el hecho del código de policía frente a los venteros ambulantes, especialmente de estas señoras o de estas personas que se dedican a la venta de empanadas. Pues en Cartagena no es contra la venta de empanadas, sino de las palenqueras. Y ellos hicieron una manifestación el día de ayer porque no están de acuerdo con esa forma en la que los están acechando los policías para darle paso o más fácil, brindarles al espacio público una buena recuperación. Sin embargo, ellos manifiestan que han sido atropellados y vulnerados en su labor milenaria y tradicional. Nacho, esta es la manifestación que hicieron desde Cartagena. Nacho, hay que aclarar una cosa, es que las palenqueras son patrimonio inmaterial. Sí, señor. Y además en Cartagena venden la ciudad con ellas como imagen. Y yo la vez que voy a Cartagena yo les compro, me encanta. No, y, Y es ahora una las labor están muy acosando. bonita. Bien, el Y las están- vestuario, sí. El vestuario, no, eso sí no lo ven. Y la Eso es ma- más representativo. Claro que sí. no, Y la mayoría son vergonzoso. así bien presentadas, digamos que mostrando los frutos de la región. Y bueno, esa es la manifestación que ellos hacen porque están en contra del atropello que les da la Policía Nacional frente a este código de policía. Y la tercera, Nacho, se está llevando a cabo en estos momentos en las afueras del Palacio de Nariño, de la Casa de Nariño. Y es nada más que el grupo de representantes de la oposición que están haciéndole, se fueron hasta la casa para hacerle un llamado al presidente Iván Duque con el fin de no romper las relaciones o incluso de que vaya y atienda la minga indígena. Y este es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. En estos momentos están afuera haciendo su zafarrancho, manifestando su inconformidad y suplicándole casi que al presidente que los atienda. Pensé que estaban haciendo zafarrancho No, aquí acá afuera no, del ojalá canal. estuvieran todos. Bueno, hacer le tengo la entrevista. encuesta. Estos son Elecciones Colombia 2019. Encuesta de los actuales concejales de Pero lo hacen en Twitter, ¿cierto? Centro Democrático de numeral Medellín. ¿Quién le gustaría más y por quién volvería a votar para el periodo 2020-2023? Le voy a dar los cuatro ¿Cómo nombres se que ponen en llama, Nacho? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Elecciones Colombia 2019 en Twitter. Héctor Preciado es, Héctor Preciado. Natalie Vélez, Simón Molina o Paulina Guinaga. Preguntan. Interesante. Y Cuéntenos, no meten Nacho, al quien esos... aspira a la alcaldía. Ah. Y no meten al que aspira a la No, alcaldía. no, porque No. es una encuesta de desempeño del Consejo. Sí, están preguntando por cuál de ellos usted volvería a votar. Aquí me llegó esa encuesta. Interesante, porque tenemos unos concejales. Por ejemplo, yo aquí sí me atrevería. Natalie es una persona bien templada, pero ni que hablar de Paulina Guinaga. La crítica se le ha metido de duro a EPM en Sí, todo el señor. sentido de la palabra. No sé si Héctor, ¿qué es? Héctor Preciado. Héctor Preciado, ¿usted lo conoce? Nacho, lo que pasa es que tal vez muchos de los televidentes o de las personas no conocen a Héctor Preciado. Es un concejal que no es muy visible dentro del consejo de la ciudad. Y recuerden que había otro concejal que tuvo ahí unos rollos, que al parecer no podía ocupar el cargo. Bueno, y ahí como que miraron a ver cómo lo sacaban y entró a reemplazarlo Héctor Preciado. O sea, Héctor Preciado no fue el que inició en el consejo, sino que hace parte de uno que ingresó pues a reemplazar. Ya había Nacho visto esta página de Elecciones Colombia 2019. Ellos, algunos de los resultados, aunque les soy sincera, por ejemplo, esto fue publicado el día de hoy hace 5 horas y dice, entre los resultados van 815 votos, dice un 32% Paulina Aguinaga, un 27% Simón Molina, un 35% Natalie Vélez y un 6% Héctor Preciado. No sé si alguno de la mesa Vuélvame a preguntó. repetir, ¿cómo va la cosa? Un 32% Paulina Guinaga, un 27% Simón Molina, un 35% Natalie Vélez, es decir, las dos mujeres del Centro Democrático van arriba, por encima Natalie, le Pues sigue votemos por las Paulina, mujeres. sigue Simón Molina y después Héctor Preciado, que es el que menos tiene con un 6%. Le escuchaba a alguien que si no habían incluido a Jaime Mejía Albarán, recuerde que uno de los requisitos para participar en las elecciones a alcalde y a gobernador era que si uno de ellos pertenecía a la asamblea o al consejo, no podía volver a presentarse en caso tal de que no fuera el candidato por el Centro Democrático. Me imagino que por ese motivo no lo incluyen en esa página de
Sí, en esa página de Twitter, Nacho, que se ha encargado por estos días de hacer Señores, bastantes tranquilos encuestas. con lo de la minga, ya traemos una persona, ella es Melicia Santa Cruz Álvarez, representante legal de la organización indígena de Antioquia. Será nuestra invitada porque es un tema de interés nacional y queremos también desde Antioquia escuchar qué está pasando. José. Nacho, aunque es poco representativo porque 800 Sí. y pico es poco, ahí es como un triple empate, porque ha dado 35, 32, 27, eso es un triple empate en términos técnicos. Don Hugo San Clemente me dice, por favor, ¿podrían ustedes invitar a Juan González? Me moriría de las ganas, me cae súper bien. maravilla. Qué buen hombre de saber cuándo viene a Medellín, si es que viene a Medellín, pero tenemos, Que él vive muy tenemos feliz en su contacto, tierrita. Germán, podríamos averiguar con nuestro amigo Raimundo Angulo. Ah, pues claro. Hagámosle una llamada y preguntémosle a ver cómo tenerlo aquí sentado en la mesa. Es una persona costeña de esas, pero bien querida. Un Dube. maestro del periodismo. Me voy con antes de irme a esta pausa, a ingresar a nuestra invitada. ¿Qué más me quiere contar? Nacho, bueno, le tengo un dato que es bastante preocupante y tiene que ver con los menores de edad en el departamento, porque mire, pues tras varios operativos adelantados en los últimos días por parte del Ejército, se dio a conocer que en estos operativos, donde ha habido enfrentamiento con diferentes grupos, especialmente en sectores como Bajo Cauca e Ituango, se han rescatado varios menores que han sido pues allí reclutados a la fuerza a estos grupos delincuenciales. Le preguntamos a la secretaria de Gobierno departamental, la doctora Victoria Eugenia Ramírez, sobre si se tenía una cifra de aproximadamente cuántos menores han sido reclutados en los últimos 3 años, en el periodo del gobernador Luis Pérez. Dice ella que el ICBF tiene un reporte de cerca de 6.600 menores de edad que han sido reclutados en el departamento. Si quiere, escuchemos un poco, pues como el testimonio que ella nos da, la entrevista que le hicimos, donde reafirma pues que es una cifra muy preocupante y que tienen alerta a las autoridades del departamento. Esto dijo. Hoy se podrían decir que los niños reclutados son 6.600 según el ICBF, porque las estadísticas nos varían según lo que denuncian los municipios. Hoy ya vamos a hacer un censo municipio, teniendo en cuenta al alcalde, el personero y los comisarios, para llevar una estadística real, pero la situación es alarmante porque los niños están participando en los hechos delincuenciales. Pues bien, pusimos el tema y aquí todo el mundo empieza a decir que hay que tener claro qué quiere la minga, en fin, y todos ustedes, como así se merecen, empiezan a opinar. Le doy la bienvenida a doña Melicia Santa Cruz Álvarez. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ya voy, espere, yo hago 2 noticiecitas más por aquí. ¿Quién de ustedes me quiere contar? No, Nacho, todavía no tenemos el video del que le estaba hablando. Bueno, entonces. Y tiene que ver con indígenas, porque son comunidades indígenas que quedaron atrapados en medio de enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados ilegales. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en el sur? Y que se está volviendo una cosa. Ya Esto en el Chocó, ya vamos a tener las imágenes. Cuando estén listas le aviso, Nacho. ¿Usted qué me quería contar? Bueno, Nacho, no, yo tengo muchas noticias, pero no sé si usted está haciendo referencia a lo del tema del hincha. Pues resulta, Nacho, que se rechazan nuevamente estos actos violentos entre hinchas que tal vez desde la ciudad de Medellín se ha hecho por un tema, se ha trabajado bastante por un tema de convivencia, pero resulta, Nacho, que cuando se encuentran otros equipos la intolerancia es mucha. Resulta que un bus salió con hinchas de la ciudad de Medellín, iban hacia Cúcuta, que iban a un partido. Resulta que uno de esos hinchas se bajó, según las declaraciones que entrega, se bajó a orinar, voy a decirlo así porque así lo menciona él, y resulta que era el único que estaba por ahí. En ese momento venía pasando otro bus con otros hinchas del Bucaramanga, y cuando lo vieron, me imagino que este hincha iba con su camiseta, cuando lo vieron, se bajaron, Nacho, y lo golpearon brutalmente, y también le dieron varios machetazos en su cuerpo. Resulta, Nacho, que esta persona pues quedó gravemente herida, le amputaron su nariz, ya a través de diferentes cirugías estéticas y plásticas se le está tratando de hacer una reconstrucción. Le amputaron ambas manos, tiene fracturas también en sus piernas.
Según el reporte se habla entre 36 y 40 machetazos que le pegaron a este hombre. La noticia... Años, Lili, perdón? ¿Cuál? ¿Cuántos años tenía el muchacho? La víctima no sé exactamente cuántos años tenía. Se habla, Nacho, que el día de hoy en la zona del centro de la ciudad de Medellín se dio captura a uno de los posibles responsables que agredió a este joven que ustedes estaban viendo ahí en pantalla. ¿Y usted tiene un mensaje de él? No sé si todavía, no sé si en este momento tengamos el video, porque no lo sabían. Me dicen que sí lo tenemos. Nacho, resulta que ¿Es un poco fuerte las imágenes? No tanto. Bueno, entonces a mí no me muestra. parecen fuertes. Lo que pasa es que sí es triste ver una persona en una condición Una tan persona de joven estas, que una persona de joven. machetazo le corten la mano, pues, Sí, de el Nacho, deporte. Nacho, y fuera de eso, él dice que no va a dejar de apoyar a su equipo y que le agradece a Dios por tenerlo con vida, y esto fue lo que dijo. La verdad me agradeció con todo el mundo, con doctores, con barristas, con jugadores, con mi familia, con todos que han elevado sus oraciones. Me he sentido muy contento y de verdad que han sido muy bien recibidas esas oraciones, porque se siente la energía cuando entro al quirófano, cuando salgo del quirófano, siento que me va muy bien y vamos para adelante, que no nos vamos a dejar ganar de los violentos. Eso es barbarie, eso no tiene nombre. ¿Usted cuál es la palabra que utilizó Germán? Irracionalidad. Irracionalidad, eso no tiene nada. Pues se queda uno sin comentarios. Y yo vuelvo, insisto, José, el castigo más grande es que les acabaran el equipo, que lo sacaran. No, pues el equipo no tiene la culpa. No, pero es el que está llevando estos asuntos. O sea, entonces, ¿cómo vamos a frenar esto, José? Es que ya hemos visto demasiadas personas muertas. El castigo es no volverlos a dejar entrar al estadio. Es obviamente Nacho, que la justicia opere, porque son delincuentes. Sí, pero si hay algo que hay que decir, Nacho, frente a esta situación que se viene presentando, pues aunque yo no soy muy seguidora del fútbol, pero uno sí ve historias cada rato que se agarran a machete. Nacho, yo creo que hace falta, pues, un video creo que hace falta, Nacho. Aunque, Nacho, es muy triste lo que le a mí me hace 8 días no me dejaron terminar. Usted no me deja terminar a Lili. Que merece la ley. Intolerantes estos muchachos. Espera un momentico, los voy a organizar. Nuestra invitada está ahí muy seria. Termine. Nacho, que yo creo que hace falta que las autoridades realmente le presten atención a estos asuntos, porque hemos visto que cada rato se agarran a machete hinchas de diferentes equipos, y lo mencionaban hoy en el Consejo de la Ciudad. Muchas veces se atraviesan todo Colombia en estos buses. ¿Será que la Policía de Tránsito y Transporte en ningún momento para estos vehículos para revisarlos y darse cuenta que andan armados? Al igual piden que se aumenten los controles de seguridad a los ingresos y a las salidas de los estadios, porque si los controles son tan rigurosos, uno no entiende cómo salen y se dan a machete y demás. Dígame una cosa, con mi campanita. Sí, cuénteme. ¿Cómo es que termina el partido la semana pasada y Duber nos muestra que se estaban macheteando fuera del partido? Ajá. O sea, entonces no las entran, pero las dejan afuera, ¿o qué, Duber? Porque estaban era machete sí, pues, pero entonces les pagan alquiler, ¿o qué? Sí, Nacho, y miren, recuerden ustedes que cuando llegó la policía lo que hicieron fue tirar las armas delante de la silla del conductor, porque suponían que iban a entrar los policías a requisarlos y delante no iban a Este joven perdió su nariz y sus 2 manos. Se las amputaron a punto de machete. Nacho, fuera de las cicatrices que le quedaron en su vergonzoso rostro. que esto pase en nuestro país. Nacho, yo iba a decir algo y yo no estoy de acuerdo con José Fernando, porque a mí me parece que ese tipo de actos de los hinchas, entre comillas, sí deberían afectar al equipo para que ellos se den cuenta que le están haciendo daño al equipo. Porque es que se supone que están peleando por una camiseta y el equipo, no pasa nada con el equipo, entonces ellos creen que están haciendo bien. Y además, ¿de qué sirve que no los dejen entrar al estadio si es que lo que ocurrió con este muchacho no ocurrió en el estadio? Y lo que ocurrió con el video que subimos el fin de semana de ese partido no ocurrió en el estadio. Las cosas ocurren afuera, en otras ciudades inclusive. Entonces, sí, no entran al estadio, pero se matan afuera. Entonces, ¿de qué sirve? Debería haber sanciones para que al menos para que los equipos intensifiquen sus campañas y ojalá le metan más ánimo a este asunto de tratar de hablar con esta gente de estas barras, de estos hinchas, porque a veces ellos son los que patrocinan todo lo que pasa, no los malos actos, pero a las barras que entran allá
pero digamos que hasta ahí llega la responsabilidad y no hay un trabajo, digamos que más fuerte. Sí, hay campañas de la alcaldía y los hinchas van y se dan la mano y no pasa nada, pero entonces, ¿por qué hay gente que lesionada? ¿Usted se imagina ese muchacho con la nariz dañada y sin una mano, dos manos, y ha habido muertos? ¿Se acuerda el caso Nacho de Bogotá, donde atacaron a uno del Nacional? Del Nacional, y se atacan entre todos. Entonces a mí me parece que sí deberían los clubes estar más pendientes de eso, porque es que eso afea el espectáculo y eso aleja a la gente. Y que no entren, pues claro que la sanción tiene que estar, pero tiene que haber otras medidas para poder que el club sepa y los hinchas, malos hinchas, que son hinchas, pero malos hinchas, sepan que con sus acciones hacen daño al equipo porque los sancionan y los ponen a jugar a puerta cerrada y eso es plata que pierden los equipos. Inviértanle más a las campañas, señores, de los equipos. Pero eso no tiene la culpa ni los buenos hinchas ni los equipos. Usted no puede generalizar. Sí, pero se está viendo la violencia y hay que meterle. Y no hacen nada, y no hacen nada. Es como en un concierto, entonces la gente se agarra entre el concierto, entonces paren el concierto y que se vaya el artista sin cantar. No, Nacho, no, eso no es justo. Pero Nacho, no es justo, pero hay son responsabilidades individuales y cada individuo. Sí, pero Duber, muchas veces han vetado escenarios por mal comportamiento de las personas que van a los conciertos. Pues sí, no se vuelven a hacer conciertos, claro. Lo malo de Nacho es generalizar. Usted es eso, generalizar. No estamos generalizando. Cuando todos pagan por lo que unos hacen, entonces todos siguen haciendo. Yo no, señor. El que es bueno, el que es bueno no hace. Yo no creo porque hasta los mismos hinchas se podrían... la semana siguiente como hay nada. Y se les da papaya para otra pelea. No, olvídese. Ya, ustedes, los de hinchas, su equipo sale o pierde 3 partidos o sale 6 meses. Así, listo, que les duela. A ver si se ponen pila. Nacho, no, porque mire, ¿cómo va a identificar usted que es un hincha de un equipo? Lo pueden hacer de maldad. Se mete uno de un equipo contrario, se pone una camiseta y arma el despelote solo para que saquen el equipo contrario. No, de cierta manera, entre los mismos hinchas se van cuidando para que no lo hagan. Porque no pagan los responsables. No, pero José, no pagan los responsables. Eso yo creo que no tiene nada que ver. Mira, ¿cuántas veces han sancionado a Medellín, a Nacional, a América, a Cali por disturbios dentro del estadio? Los sancionan a ellos. ¿Qué tiene que ver el equipo? Nada. Y los sancionan. Claro, cuando lanzan bengala a José Fernando. Y entonces sancionan a la plaza con yo no sé cuántas fechas. Y eso hay sanciones internacionales. ¿Pero qué culpa tienen los hinchas del Bucaramanga o el equipo Bucaramanga del acto que hizo un irresponsable en una vía? Un delincuente en una vía. Por eso, José, pero las sanciones ya hay antecedentes. El equipo no tiene la culpa. El debate queda abierto, porque no nos vamos a pero estás hablando como... Nacho, perdón. Pero está hablando como si no hubiera antecedentes. Ya eso se ha hecho. Es que no nos estamos inventando el agua tibia. O sea, ya ha habido sanciones cuando hay desórdenes de los hinchas. Comparto lo que dice hermano. Todas las medidas, José Fernando Gil, todas las medidas que se han tomado no han servido para nada. ¿No? Mire, sanciones drásticas. Teniendo. Nacho, es que uno no puede salir con pero una entonces lo que camiseta Germán de un dice equipo. tampoco es viable, porque él dice, se han tomado esas medidas y no han servido. ¿Qué pasó con los hooligans? Entonces revisemos qué pasó en Europa, porque esto sí. Bueno, doña Melicia, ¿cómo ha estado usted? Aquí nos vamos. Mejor dicho, esto es como no se asuste. Murga, ¿sí tranquilo, no, estoy tranquila. Estamos calentando para el tema de la minga. ¿De la qué? De la minga. De la minga. Oiga, esto es una minga aquí, estamos alborotados. Doña Melicia, ¿qué está pasando en el sur del país? No, buenas tardes para todos y para todas. No, los pueblos indígenas estamos en minga. Minga es la palabra, es el diálogo. Minga no es una acción de protesta. Yo pienso que eso es lo que hay que explicarle al país, ahorita pues también aquí al departamento de Antioquia. La minga es la palabra, es la fuerza, es la alegría, pero también es contar, o sea, qué es lo que nosotros queremos, qué situaciones o qué problemas hay dentro de las comunidades indígenas, como contarle a alguien, eso es lo que quiere decir la minga. En este caso la minga, pues quiere sentarse a hablar con el gobierno, contarle, tenemos estas situaciones, cómo lo podemos arreglar, pero por mediante diálogos. Entonces no es una protesta. Doña Melicia, yo le hago una pregunta. Tengo entendido que el anterior gobierno les prometió entregarles una cantidad de tierras bastante grande. 45.000 hectáreas. 45.000. Y el gobierno en la actualidad dice, no podemos hacer todo eso. Entregaríamos 1.000 y pico, algo así, una cantidad. ¿Cuál es el fondo de esto? Es ese problema heredado del gobierno anterior de una promesa ya de salida, que es bien complejo. Es que 45.000 hectáreas, eso es una cantidad de tierra grandísima.
¿Cuál es el fondo de todo esto? Bueno, la minga no solamente los pueblos indígenas estamos reclamando pues que se nos otorguen territorio, sino que hay otras cuestiones de fondo. Por ejemplo, en materia de educación, nosotros no estamos bien. Yo no voy a hablar solamente de los pueblos indígenas de Antioquia, estoy hablando en nombre de los pueblos indígenas de Colombia, en materia de salud, en materia de atención de los niños y las niñas, en materia de vivienda. Entonces, sí, hay muchos acuerdos que los pueblos indígenas han venido haciendo con los gobiernos de turno anteriores y que eso no se ha cumplido. Por ejemplo, el plan de salvaguarda de los pueblos indígenas, pues todos bien sabemos que nosotros guardamos y protegemos los ríos, los bosques, el aire. Entonces es eso lo que estamos reclamando. Entonces no solamente se reclama, y yo quiero que eso quede claro, que no solamente es el territorio, nosotros estamos reclamando como todo eso, el buen vivir para la nueva generación, o sea, es algo integral. Entonces de fondo es como todas esas necesidades y de cómo hay una situación de medio ambiente en el planeta, y hablando aquí pues de nuestro país, Colombia. El gobierno nacional ya descartó cualquier tipo de reunión, y cuando hablo del gobierno hablo del presidente Iván Duque, que ustedes o los indígenas, sobre todo las personas que están liderando la protesta en el sur del país, ahí en Santander de Quilichao básicamente, dice que exigen que él vaya allá para negociar directamente con el presidente, pero el presidente no ha querido ceder porque dice que no acepta vías de hecho, que estamos hablando del bloqueo y alguna retención. Por ejemplo, en las últimas horas hubo una retención de un militar, ya lo liberaron, pero eso había, digamos que, suspendido las negociaciones que se estaban adelantando hoy. El presidente no va a ir mientras haya vías de hecho, mientras haya bloqueo de la vía panamericana. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, los indígenas en el Cauca y todos los que estamos allá, porque también está la delegación de los pueblos indígenas allá en la Minga, porque pues, nosotros tenemos una estructura de trabajo y una plataforma política de lucha que es la unidad. La unidad nos tiene que aglutinar en medio de las diferencias. En Colombia somos 102 pueblos indígenas, cada uno con sus cosmovisiones. Nosotros hablamos de la cosmovisión de cómo vemos el mundo, el contexto, el medio ambiente. Bueno, los indígenas también tienen su postura, que ellos no van a dejar de bloquear la vía hasta que no llegue el presidente. O sea, es que no, o sea, los indígenas quieren sentarse con el presidente. Es como un ejemplo, yo quiero poner como un ejemplo casero. O sea, cuando están los hijos y el papá no quiere escucharlos, entonces los hijos se ponen de acuerdo porque queremos escuchar a nuestro padre. Entonces, bueno, los ministros pueden ir, pues los indígenas quieren sentarse con el gobierno. Entonces no es una cosa que sea como el diálogo del otro mundo. Los indígenas siempre hemos dicho en el país, para nosotros no cuenten con la guerra, nosotros somos de palabra. Y entonces los indígenas quieren tejer la palabra con el gobierno nacional, que es nuestro padre, ¿cierto? El padre de todos, de los afros, de los indígenas, de los campesinos, de todos los colombianos. Entonces, eso es algo sencillo que le están pidiendo los indígenas del país, no es más que otra cosa. O sea, nos tenemos que escuchar porque los indígenas quieren que el presidente Duque los escuche, no que la conversación no sea a través de los ministros. Por el tema que usted menciona, que los escuchen, y de pronto mucha gente lo que se pregunta es, pues sí, ustedes están en este momento dando, por así decirlo, una lucha con el gobierno nacional frente a las situaciones que se les está registrando, pero mucha gente no está de acuerdo como esos hechos violentos que se han registrado en la vía panamericana, que los asocian precisamente con los indígenas. Y mucha gente dice, pues, respetamos la protesta, pero también respeten los derechos de las demás personas. ¿Usted qué le puede decir a ellos? ¿Y cuál sería de pronto esa decisión que ustedes digan, bueno, si viene el presidente levantamos, o si nos dicen determinadas acciones que se van a tomar, podríamos levantar esa minga que se está realizando? Yo creo que en primer lugar los indígenas están esperando que el presidente Duque les mande una respuesta, por lo menos una carta, que les, sí voy a ir, o busquemos otro lugar donde podemos dialogar, que no sea ya en el lugar de la concentración, puede ser, ¿cierto? Otro lugar. Yo creo que es como la manera de cómo podemos ceder entre yo diría pues así como entre las partes, la minga de pueblos indígenas y el gobierno nacional.
Que se están presentando otras cosas, que disturbios, bueno, mucha gente se aprovecha como de esa situación, pero en ningún momento los indígenas somos violentos y que hoy hayan retenido pues a un militar. Pues yo pienso que también los medios de comunicación tienen que dar buena información al país, o sea, que los indígenas encuentran a un señor distinto, armado, ellos, la Guardia Indígena, que tenía que hacer? Es su territorio, ellos tenían que ir a hablar con el señor, lo cogieron, pero lo entregaron, o sea, de ninguna manera lo violentaron, nada de esas cosas ¿Estaba pasó. informado? Estaba, según la información que tenemos nosotros aquí en la OIA, la Organización Indígena de Antioquia, es eso, o sea, encuentran un señor vestido muy diferente a los pueblos indígenas que están allá. Ellos lo que tenían que hacer es ir a hablar, cogerlos, quién es usted, qué hace aquí en la comunidad, ¿cierto? Porque es diferente a la Guardia Indígena, pero inmediatamente fue entregado. Entonces yo pienso que tampoco podemos hacer pues alarmarnos, no, lo retuvieron, lo secuestraron, en ningún momento sucedió un secuestro. Nacho, entre las cosas que nosotros también le podríamos dar como claridad a los televidentes, y es que entre los 45.000 hectáreas de tierra están también, digamos que en ese mismo espacio encerrados áreas protegidas, y lo que ellos necesitan es, aparte de que sean unidades productivas, en muchas ocasiones lo manifiestan, y es que se le entregaría como un pedazo, un espacio de tierra a cada indígena, pero entendamos y comprendamos que las comunidades indígenas digamos que no luchan por un bien individual, sino de manera colectiva. Por ende, ese es uno de los problemas, digamos, que se están tergiversando en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Yo le pregunto a usted, que de pronto tiene como mayor conocimiento, ustedes luchan por proteger las áreas protegidas, por cuidar el medio ambiente, y ese es uno de los principios básicos de las comunidades indígenas. Pero entonces, ¿cómo están haciendo con esas unidades productivas? ¿De qué están viviendo los indígenas? Tú tienes toda la claridad, o sea, el movimiento indígena en Colombia sí lucha por unos derechos muy particulares como pueblos indígenas, pero también hay unos derechos que son para todos los colombianos, para todos los ciudadanos del planeta Tierra, o sea, conservar, cuidar la naturaleza, los sitios sagrados, los nacimientos de los ríos, de las quebradas. No solamente es para los indígenas ni para los niños indígenas, es para toda la población que habita la madre tierra, el planeta Tierra. Entonces yo quiero que eso quede claro. La minga, por eso lo llamamos la palabra camina, ¿cierto? Camina porque queremos proteger, estamos preocupados, queremos contarle al presidente precisamente eso, o sea, cómo los pueblos indígenas en el transcurso de todos estos años, cómo hemos podido construir nuestra lucha, nuestra plataforma del movimiento indígena, pero cómo hemos construido, ¿cierto? ¿Cuáles son esas políticas de conservación, de lo que ya hemos planteado ahora anteriormente? Cómo contarle al país, vea, tenemos nosotros esa propuesta, ¿le sirve o no le sirve? ¿Cierto? Y eso le puede servir, le puede servir no, sino que es una propuesta que le sirve a la humanidad. Es eso, sí, nosotros tenemos nuestros territorios y nosotros lo organizamos muy bien. En los territorios indígenas hay lugares que se pueden producir, otros lugares que no lo podemos tocar, ¿cierto? Porque ahí es donde nosotros conservamos el aire, lo que he venido diciendo. Entonces, nosotros trabajamos muy controladamente. Entonces, hay lugares donde los indígenas no los pueden tocar, que son los sitios sagrados o lugares que se protegen. Yo le tengo preguntas de los televidentes y le voy a hacer aquí tres. Una que no sabía yo. ¿Por qué no pagan impuestos y están exigiendo beneficios? La otra que le hacen, ¿ustedes pagan o no pagan impuestos? ¿Ustedes tienen ese beneficio con el gobierno? Nosotros no pagamos impuestos porque, pues históricamente, los pueblos indígenas, pues hemos sido violentados desde que llega la colonización. Nosotros teníamos unos territorios, ¿cierto? A nosotros nos mataron en la historia. Para la televidente, nosotros éramos millones de indígenas en este continente de América. Había yala, lo decimos en lengua indígena, ¿sí? Entonces hay una deuda histórica, no solamente del continente, sino una deuda histórica que nos debe Europa, ¿cierto? Nosotros en este caso estamos
no tanto reclamándole al gobierno departamental, sino al gobierno nacional. Sí. Porque el gobierno departamental, en este caso Antioquia, porque yo soy indígena antioqueña, ¿cierto? De alguna manera nos ha respondido con muchas necesidades. Pero hoy hay una deuda del gobierno nacional. Entonces la minga es más... Sí, le entiendo al eso. Gobierno nacional. Eran los dueños. Sí, Eran los dueños. Otra pregunta de Miguel Ángel. Que si ustedes, que si con ustedes aplica la UAF, Unidad Agrícola Familiar. Bueno, me gustaría que le preguntara a la señora si para ellos se aplica la UAF. Esos son los terrenos que le entregan, que son baldíos, que le entregan a la gente para que las produzca. Acuérdese, Nacho, que hubo un escándalo con eso porque había grandes empresarios apoderándose de baldíos que los convirtieron en esas unidades para evadir la responsabilidad. Le doy paso a los televidentes. Sí. Y la última, una pregunta aquí también me dice Claudia Parra, que si Duque es su padre, ¿por qué cuando se comete un delito no reconocen las leyes del país, sino que se rigen por sus propias leyes? Porque bueno, como pueblos indígenas nosotros, por ley de origen, nosotros tenemos nuestras leyes naturales, o sea, de cómo debe regir una cultura, un pueblo indígena. Nosotros como colombianos, está la Constitución que rige a todos los colombianos, pero también tenemos nuestra propia Constitución interna, ¿cierto? De que nosotros no podemos explotar la naturaleza. Entonces, yo quiero que se entienda, los indígenas en este país, nosotros estamos con la Constitución, pero también tenemos nuestras propias leyes, las leyes naturales. Entonces, son esas dos leyes o son normas con la cual nosotros nos regimos. Dejó usted muy sorprendido ahora. La situación de indígena en Antioquia es muy diferente a la del resto del país. Aquí, como digamos, de parte de la gobernación, a ustedes se les cumple en mayor medida, no al 100%, porque sería pues... Sí. Pero se les cumple pero mejor sí se ha de lo visto en esta administración. Yo le cuento que a mí me han tocado tres gobernadores y nunca había visto, por lo menos una administración departamental, que hiciera un trabajo tan juicioso con las poblaciones indígenas, por lo menos en el tema de educación, en el tema de infraestructura, pero que sea nuestra invitada la que... Es muy distinto porque me sorprendió lo que usted dijo, o sea, no están al 100, pero al menos aquí sí están haciendo algo con las comunidades indígenas. Sí, o sea, aquí en el departamento existe la Organización Indígena de Antioquia que aglutina los 5 pueblos indígenas que existen en el departamento. Nosotros estamos en la construcción de una política pública, el gobierno departamental nos ha escuchado, nos hemos sentado, ha ido a las comunidades indígenas, pero es cierto, o sea, es muy difícil porque, bueno, somos mucha población, están los afro, los negros, los indígenas, entonces todos queremos que el gobierno departamental o nacional nos cumplan las necesidades o los acuerdos que se hacen, ¿cierto? Tenemos unas necesidades aún que pues no son satisfechas, pero que de alguna manera el gobierno departamental ha ido como cumpliendo, como la construcción de las escuelas, la atención de primera infancia, todo el trabajo con la educación indígena. Son cosas que se tienen que ir como fortaleciendo mucho más. O sea, con el gobierno departamental el conflicto entre cocaína, guerrilla, paramilitares, ¿usted piensa que allá están mucho más afectados de lo que están aquí en Antioquia? ¿Esto también está llevando a que todo esto explote de esta forma? Yo creo que aquí ha pasado casi lo mismo como en el Cauca, sino que nosotros hemos tenido también como una forma de organización, de poder hablar como con las instituciones competentes. Bueno, si hay un problema en materia de derechos humanos, se sabe con quién tenemos que hablar en Antioquia, si es en materia de educación, con quién, con la Secretaría de Educación, si es en materia de la desnutrición de los niños, pues con el ICBF, con la Gobernación Primera Infancia. Entonces yo también, es como... Nosotros hemos ido construyendo como unas mesas de trabajo con el gobierno departamental, inclusive nosotros tenemos una mesa de concertación con el gobierno departamental, donde en la mesa nos sentamos los pueblos indígenas con los secretarios de la gobernación, o sea, de acuerdo a la problemática en magnitud que tengamos, pues se conversa con diferentes secretarías. Como vuelvo y digo, que nos faltan muchas cosas, sí, nos faltan muchas cosas que tenemos que ir fortaleciendo con el gobierno departamental. Yo quisiera preguntarle, porque con respecto a lo de la minga, hay muchos que buscan río revuelto para pescar, como se dice vulgarmente, como dice el dicho, y Gustavo Petro estuvo visitando allí varios lugares donde había minga y también otros dirigentes políticos. ¿De pronto no se sienten ustedes utilizados o que de pronto los están
allí como utilizando el momento para lograr unos beneficios políticos cuando ustedes están buscando unos beneficios propios de ustedes y sus afectaciones? Bueno, yo creo que la Minga ha sido abierta como a escuchar a los diferentes personajes del país. En este caso, pues, que Gustavo Petro haya estado en el Cauca acompañando a la Minga, pues, por un rato. Ya yo creo que eso depende ya cómo lo veamos cada uno, ¿no? Que si se quiere aprovechar, bueno, se puede prestar para muchas cosas, pero no, la minga es abierta, estamos para escuchar, por eso se llama minga, es el tejido de la palabra, o sea, con quién podemos tejer, quién nos escucha. Germán. Melissa, yo tengo una inquietud. Tiene que ver con lo de la minga, lo que está pasando actualmente allá. Liliana más o menos hablaba del tema hace un momento, pero es que el ministro de Defensa ha dicho directamente y ante los medios de comunicación que esta minga está infiltrada por grupos armados ilegales. Inclusive hay gente que dice que ustedes tienen armas de fuego y que retienen a estos militares armados y toda la cosa, o que hay indígenas que hacen parte de la guerrilla. ¿Usted qué tiene que decir a esto? No, yo lo que sé es que nosotros como movimiento indígena lo único que portamos es el bastón. Nuestras guardias lo único que portan es el bastón de mando y que son construidos en las comunidades indígenas. Inclusive nosotros desde pequeño le enseñamos a nuestros niños que uno tiene que ser un líder en la comunidad, en protección de los derechos humanos, del agua, de los bosques, de los sitios sagrados. Entonces, claro, si uno está en un lugar donde hay diferentes actores armados, entonces los medios de comunicación pues ven también desde su mirada, la gente se puede infiltrar, sí, porque como vuelvo y te digo, se puede prestar para eso, porque hay un montón de indígenas allá en la Minga, 20.000 indígenas, cualquier cosa también se nos puede salir de la mano, ¿cierto? Pero en primer lugar también hay unas reglas internas en la Minga, que es los indígenas solo con su bastón. Queda como claro una cosa, hay veces tenemos pues muchos gobernadores de departamentos que definitivamente tal vez no hacen su tarea, no están cumpliendo. Me sorprende lo que dice en Antioquia, así no esté al 100%, pero se está haciendo la gestión, se está haciendo la tarea y por eso tal vez no tenemos esas manifestaciones en nuestro departamento, porque tenemos un gobierno departamental, como lo dice Liliana, que la viene trabajando. Habría que hacerle la pregunta a los gobernadores del Cauca, ¿qué hicieron? ¿Hasta qué momento dejaron llegar a crecer? Porque lo que usted dice no es solamente esa cantidad de tierras de las que nos decía Germán, ahora más de 40.000 hectáreas, sino que son necesidades en salud, necesidades en educación, escuela. O sea, ustedes están, o en el sur del país se está reclamando es no solamente por tierra, sino por todo eso. Salud, educación y otras cosas que el gobierno nacional se había comprometido, pero resulta que es que los gobiernos departamentales no están haciendo nada en ese sentido. ¿Quién sabe cuántos recursos se estarán dedicando? Pues parece ser que muy pocos, porque si no esto ya hubiera explotado en todo el país. Y en números hay departamentos y regiones del país donde la presencia de los indígenas es muy numerosa. Sí, claro. Comparado con otros. Entonces son unas poblaciones a las que deberían atender eficientemente. Yo creo que, Nacho, para responder un poquito, me estoy atreviendo a responder por usted, pero digamos que para aclarar un poquito lo que pasa en el Cauca, el Cauca tiene una situación muy complicada, porque en el Cauca ha habido todos los actores armados que usted quiera, así como también ha ocurrido en Antioquia. Pero el Cauca tiene una ubicación geográfica estratégica para el paso de todos estos grupos armados ilegales y sobre todo para el tema del narcotráfico. Y hay muchas poblaciones indígenas, hay muchas etnias, pero esta minga, como le entiendo a usted, Melissa, se hace allá en el sur, porque allá comenzó, porque allá está el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es muy grande, que reúne a muchos indígenas, pero están representando a los indígenas de todo el país. O sea, no está allá en todo el país porque allá es como la representación de todos, pero la problemática la viven en mayor o menor medida los indígenas en todo Colombia. Sí, así es, o sea, se está llevando en el Cauca, pero ahí están todos los indígenas del país. Está la gente de Risaralda, del Chocó, de Antioquia, del Valle, reclamando las necesidades para poder vivir dignamente y también reclamando porque también nos están matando a muchos líderes indígenas, líderes sociales, campesinos, y además formar un indígena en una comunidad no es fácil,
no es fácil para que pueda gobernar en su territorio. A nosotros nos cuesta mucho, entonces que llegue la violencia y nos lo lleve en un segundo, en un par de minutos, entonces volver y quedar la comunidad otra vez, empezar a formar. Entonces es como en ese sentido es que nosotros reclamamos como de que se cese esa violencia en las comunidades. Más o menos. Mire, aquí me dicen lo siguiente, perdón, lo interrumpo, dicen de los 10 billones de pesos para negritudes indígenas, ellos quieren más del 46%, es decir, que les sean entregados el 4.6 billones. Asignación de 41.000 hectáreas a las comunidades indígenas, no al sobrevuelo de los que consideran su espacio aéreo, no aviones ni helicópteros, no judicialización de los miembros de la CRI que hayan cometido delitos, ellos los juzgan, diálogo de gobierno a gobierno, ellos se consideran Estado-gobierno, discusión sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente, eso sí, pues no, nada que ver. En fin, o sea, hay una cantidad de exigencias que están como bastante extrañas, pero... Más o menos, ¿cuántos indígenas hay en el país? ¿Cuántos hay en el departamento del Cauca y cuántos en Antioquia? Bueno, yo le puedo dar los datos de Antioquia porque, bueno, Sí, estoy hace en parte Antioquia y trabajo pues con el movimiento indígena de Antioquia. Nosotros en Antioquia somos 35.000 indígenas y tenemos 46 resguardos, estamos en 32 municipios. A nivel nacional somos 102 pueblos indígenas, de esos 102 pueblos indígenas, 62 se hablan la lengua y las otras perdieron su lengua por todo el tema de la colonización y que estamos en un proceso de recuperación, y por eso es que para nosotros sentarnos con el gobierno, hablar desde una educación propia, ¿cierto? Porque nosotros en las escuelas trabajamos la educación como se plantea desde el nivel nacional, desde el Ministerio Nacional, pero también como lo planteamos como pueblos indígenas, ¿cierto? Que amen, los niños que amen su cultura, la política del movimiento indígena, que respeten el territorio, que sepan que somos indígenas, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra ley de origen. Bueno, esos son como los datos claros que yo tengo, pues como más del departamento de Antioquia. Pues pasará Nacho, el tiempo. Última pregunta. Sí, que me la hace justamente un televidente y me escribe, tiene una inquietud, dice que por qué hay tantas personas indígenas en las calles de las principales ciudades, que a qué se debe este fenómeno y cómo se está trabajando. Y con niños chiquitos, todo el día lo veo, no me da una cosa. Bueno, pues país ha sido un país que ha tenido las violencias, toda forma y clase de violencia, muchos actores armados, y nosotros como pueblos indígenas pues estamos en zonas muy estratégicos, nosotros cuidamos la minería, los recursos naturales. Pero eso no es negocio montado, como nos lo han dicho algunas personas, que las traen del Chocó con sus niños, les pagan, tienen que poner una cuota a ciertos traficantes de indígenas, digámoslo así. Pero al principio empezó por la violencia, ¿cierto? El desplazamiento. Nosotros como organizaciones indígenas hemos trabajado de que el indígena no salga a las ciudades a mendigar, pero también todo ese tema de violencia pues se nos ha salido de las manos, ¿cierto? Nosotros de ser que en las comunidades hayan gobiernos propios, gobiernos indígenas, pero nosotros no tenemos los recursos, ¿cierto? Todos los recursos económicos como para poder tenerlos ahí, entonces se nos salen, como toda sociedad, uno, a veces hay gente indisciplinada, con disciplina, entonces, la gente se nos sale muchas veces del territorio, pero también hay gente de afuera, ¿cierto? De las ciudades que también se han aprovechado, ¿cierto? Se han aprovechado de las situaciones de los indígenas, entonces eso también se nos ha vuelto una cosa que no hemos podido hasta el momento pues como controlar, pero estamos en eso. O sea, nosotros hablamos, si tenemos una organización indígena de Antioquia, si son indígenas del Chocó, bueno, hablar con su organización regional, porque en todas las regionales hay una organización indígena. Nosotros en Antioquia tenemos a nuestra gente, todos en sus territorios. Por ejemplo, si en Medellín vemos, son gente que vienen, son nuestros indígenas que vienen de Risaralda y del Chocó. Entonces aquí se trabaja con la gerencia indígena, con la dirección de etnias, de cómo retornarlos a sus comunidades, porque es que ellos deben estar allá. O sea, no es conveniente, de cierto modo, cuando se dedican al tema de mendicidad, darles dinero, porque finalmente lo que resultan es quedándose en las ciudades, porque de pronto les resulta más lucrativo. Así es, pero también hay que educar a la gente de las ciudades, porque es que cuando ven a una familia con 2 bebés, 3 bebés chiquitos, pues hay mucha gente como que se les parte el corazón. Entonces,
prefieren darle. Pero sí también, o sea, si no le damos, más fácil y más rápido se retornan para su comunidad porque no van a encontrar acá pues nada. Muchos televidentes por aquí me dicen que queda ese gran temor, tantas hectáreas, y en el sur del país hay una gran contaminación por los sembrados de coca. De hecho, pues se dice que muchas poblaciones indígenas están dedicados a este negocio, no como negocio, sino como algo lucrativo para que los grandes narcotraficantes se la ganen. ¿Cree usted que esto se va a solucionar? ¿Seguirán ustedes en pie ahí en Minga hasta que les den la cara? Así ha dicho la Minga, que está concentrado en el departamento del Cauca, que ellos van a esperar hasta que el presidente Duque llegue allá. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Llaman. Bueno, continuamos. Vamos a ir solucionando nuestros problemas de pantalla atrás, que aquí se nos oscureció, pero aquí hemos probado por la ventana que no está tan oscuro. La idea es que esta es nuestra ventana de atrás. Bueno, quedamos ahí como con la intriga, ¿o no? ¿De la Minga, Nacho? ¿O de la Sí, Nacho? de la Minga. Lo que pasa es que yo soy un convencido que creo que están bastante contaminados por muchas organizaciones nefastas de este país. ¿No? Políticas, narcotraficantes, delincuenciales. Más que eso, Nacho, yo creo que es un error muchas veces de algunas poblaciones querer que se les solucionen todos los problemas a ellos cuando de pronto no se han dado cuenta que es un problema a nivel nacional. O sea, todos tenemos problemas en educación, todos tenemos problemas en la seguridad. Vea Medellín en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de infraestructura. O sea, son muchas cosas que no es solo un problema que esté directamente ligado con cierta población, o porque son afros o porque son indígenas, sino que es un problema de país. Entonces yo veo un poquito complicado y de pronto cuando los televidentes hacen esos cuestionamientos de si ellos pagan impuestos, o sea, yo creería que entiendo la postura de nuestra invitada cuando habla de que se tiene una deuda histórica con ellos, pero y entonces la deuda histórica que se tiene con el resto del país que también se ha visto afectada con la violencia, pues no sé, a mí la verdad... Y que son muchas minorías que tenemos en el país. Hay deuda histórica con las negritudes, pues, con muchas Puedes comunidades. quedarnos en 1492, don Germán. De hecho, usted tiene un video que vamos a hacer el presidente de México. Sí, Nacho, tenemos un video que habla precisamente de lo que están viviendo en estos momentos las comunidades indígenas en el sector de Atrato. Lo que pasa es que allí, Nacho, hay unos enfrentamientos entre el ejército y grupos armados ilegales, y estas comunidades han quedado en medio de los combates. Si podemos ver el video, vamos a mostrar cómo ellos se han tenido que meter en trincheras para evitar quedar en medio del fuego cruzado. Estamos hablando de comunidades indígenas de Marcial y Jagual Chintadó en Río Sucio. Eso pertenece al departamento del Chocó y repetimos, son enfrentamientos. No sé si tenemos ya las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos, pues son comunidades que quedan en medio de estos enfrentamientos. Pasa en todas partes donde se presentan esos enfrentamientos. Y mire, lo que yo les decía, ellos están ubicados como en una especie de trincheras para evitar ser pues blanco de las balas que están disparando tanto la fuerza pública como los grupos armados ilegales que se enfrentan con ellos en esa zona. Generan estas situaciones y crisis humanitarias, Nacho, porque muchas de estas personas tienen que salir de esas zonas, como lo hemos visto y Duber nos lo ha contado en repetidas ocasiones en otros municipios, salen por temor a quedar en medio del fuego cruzado y ahí se genera un desplazamiento. Estas acciones, pues digamos que son legítimas por parte de la fuerza pública, por parte del Estado en combatir estos grupos armados ilegales, pero lamentablemente muchas veces esos combates se escenifican en medio de las comunidades. Estaba leyendo con mucho interés noticias y ahora en Córdoba está pasando lo mismo, enfrentamientos, disidencias de las FARC, que están ahí cogiendo muchas fuerzas las disidencias de la FARC contra los otros delincuentes, con todas las otras BACRIN, las famosas o mal llamadas, con toda esta otra cantidad y están dejando población, ahí vi una completamente abandonada, por tierra alta. Claro, la gente el enfrentamiento se está yendo. Entonces, ¿qué pasó con el proceso de paz? Pues ahí va, pero las disidencias están ya empezando a crecer, a buscar otro negocio. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Esto va a ser de nunca acabar. Nacho, no, y también queda en evidencia la falta de gobernabilidad también
en todo el territorio, porque si las FARC salieron de unos territorios y muchos nos advirtieron que si no se copaban por parte de la fuerza pública, los iban a retomar otros grupos, pues la advertencia se hizo, en algún momento se dijo y no hicieron caso a esto, Nacho. Ahí están las Y aparte porque es que de cierta manera se les está incumpliendo a ellos, porque cuando empezamos a ver todos los espacios de concentración en los que estaban los exguerrilleros, pues ellos manifestaban en su momento que les hacía falta servicios públicos, energía, en fin, y todavía esta es la hora que en muchas ocasiones o en muchos lugares no se les ha cumplido. Entonces, de cierta manera, ahí es donde uno dice que el gobierno también, digamos que incumple con este proceso. Pero vuelve y juega, Yasmín. ¿Y hasta dónde llegan los mandos medios? Hasta, o sea, mire, me impactó mucho lo que dijo la gobernación de Antioquia, Liliana. Lo dijo ella, no lo dijimos nosotros. Aquí se está haciendo la tarea, se está trabajando. De pronto no llenamos ni satisfacemos sus necesidades al 100%, como en todos, en todos los sectores, blancos, negros, amarillos, en todas partes, pero se está haciendo la tarea, cada vez se va construyendo más. Yo creo que Yasmín se refiere a incumplimiento hacia los desmovilizados de las FARC. No, se lo volví fue... ya. Pues es que se queda uno como pensando, ¿qué, Lili? Nacho, sí. Es que aquí todo el mundo... ¿Puedo no, entregar una noticia? Bien pueda. Nacho, lo que pasa es que nos acaban de informar del municipio de Río Negro. Recuerdan que se había puesto una acción que había hecho que se suspendiera como tal la demolición del edificio Los Lagos, que estaba programada para esta semana. Pues resulta, Nacho, que ya salió un fallo. Ese fallo, en pocas palabras, dice que se niega por improcedente la solicitud de ordenar a la alcaldía municipal que se abstenga de generar nueva resolución o acto administrativo frente al tema de la demolición del edificio Altos del Lago. Despacio. Pero ya le voy a dar la conclusión. Explíqueme eso despacio. Espere, pues ya le explico. Pero primero le voy a dar la fecha importante, que es la fecha tentativa. Como fecha tentativa se tiene el 9 de abril a las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Quienes construyeron el edificio llegaron y pusieron una acción ante un juzgado. Pero, no pero fueron los que construyeron o los propietarios. Los que construyeron. A los que construyeron, muy bien. ¿Y en dónde la pusieron? Ah, en Río Negro. En Río Negro. Espérate, Nacho, a ver yo si acá lo tengo. Nacho, la pregunta que también surge es si esa decisión tiene la posibilidad de apelación o no. Accionante John Jairo para Guerrero, Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, José Iván Madrigal Londoño, John Faber Cataño Betancur y Gloria Patricia Giraldo, Lizeth Tatiana Muñoz fueron las personas que pusieron como tal. Como quien dice, se va al piso. Fecha tentativa, si no apelan, claro, Nacho, que yo aquí de atrevida diría que... Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, Nacho, tenemos mucha más información, dígame. Antes de... Vea, los 35 países productores de café en el mundo, que son sobre todo de Asia, África y Latinoamérica, están llamando la atención por los precios del grano en el mercado internacional. Y dejan algunos datos... Pero están llamando la atención, ¿por qué? ¿Por alto o por bajito? Por bajito, Nacho. Porque eso los tiene en crisis. Estamos hablando de 35 países, estamos hablando de 25 millones de familias en el mundo y dicen que, por ejemplo, cada día se consumen 1.400.000 tazas de café en el mundo, Nacho. En Estados Unidos, por una taza de café en promedio se paga $3.12. En Shanghái, $4.60. Mientras la libra la están pagando a menos de... a 95 centavos de dólar la libra. Eso obviamente no le da a los productores de café. En el año, por ejemplo, 1982, el café lo pagaban a $1.18, entre $1.18 y $1.41. Y el precio de la taza estaba el precio de la libra estaba en $1.01. O sea, se tenía algo más equitativo, más equilibrado. O sea, hoy por hoy, en el negocio del café, se lo están llevando los comercializadores, se la ganan toda. Lo mismo que pasa con los productos del agro. Con casi todos. Todos lo que pasa. ¿Y quién está? Las grandes multinacionales. Sacamos bultos y sacos de café de todos los países de América o de muchos países, van y medio lo transforman. ¿Y quién se la gana? Se la ganan ellos enterita. Bueno, ahora sí, ¿puedo hacer la pausa o usted quiere comentar algo? No, Nacho, que les estaba mostrando que acaban de enviar, que precisamente ahorita que estamos hablando del tema de la minga, que mencionan, atención, la Mesa Nacional de Diálogo de la Minga Nacional por la Vida se instalará oficialmente este viernes 29 de marzo en la Delfina Valle del Cauca. Va subiendo. La Delfina es la vía hacia el mar. Señores, una breve pausa, tenemos mucha más información. Ya volvemos.
Antioquia piensa en grande. Para este que se está momificando el fruto. Sí. ¿Sí ve que se va secando? Eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo ahorita, usted tiene fungicidas allí, yo ahorita le digo con qué cuál bien. lo fumige. Hágale pues. ¿Listo? Porque Sí, es muy normal bien. que la aborte, pero no es normal que se me quede así. ¿Sí ve que se ha venido presentando? Que se le va A ver, la asistencia técnica me han venido a visitar aquí en la propia finca. De todas formas, ellos no me han dejado solo y estoy de la mano con ellos. Ellos me tienen paciencia a mí porque yo de esto no, es primera vez que tengo este cultivo. Apenas estamos empezando. Es la primera cosecha como de 3 años que llevo pues con el cultivo. De todas formas, hay buena cosechita. Feliz de la moña, como se dice, con ese cultivo de aguacate. Yo era cafetero y yo sigo siendo cafetero, pero estoy diversificando la finca. Yo doy gracias primeramente a Dios, porque Él es el que nos da la vida, nos da todo. Y también a Luis Pérez, gobernador de Antioquia, y también a Jaime Garzón, secretario de Agricultura. Todo eso hay que agradecérselos a ellos. Gracias a nuestro gobernador, al doctor Luis Pérez Gutiérrez, por haber dado los recursos a la UMATA para ese gran acompañamiento que nos han estado haciendo a todos los productores de plátano y aguacate del municipio de México. Es una asistencia permanente desde el establecimiento del cultivo hasta su meta final, hasta la producción. Una asistencia muy buena, excelente, con profesionales muy capacitados, muy entregados a la comunidad. Si nosotros no tuviéramos esa asistencia técnica, nuestros cultivos no serían tan eficientes, no serían tan productivos, no serían tan buenos. Y que siempre que tenemos una dificultad, llamamos a nuestros técnicos y ellos están prestos a prestarnos el buen servicio que nos han estado dando. Gracias a nuestro gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, por habernos dado esta magnífica asistencia técnica a nuestros cultivos, y a nuestro secretario de Agricultura, el doctor Jaime Garzón, por habernos apoyado en toda la asistencia técnica que nos han estado suministrando. Yo soy ingeniera agropecuaria, le presto asistencia técnica a los productores del municipio de México con el fin de orientar la producción del cultivo de aguacate y plátano, para enseñarles todo su manejo cultural y toda la parte fitosanitaria para hacer más eficiente la productividad de estos dos rubros productivos de acá del municipio. El convenio de asistencia técnica también es una gran oportunidad para todos los profesionales del campo agropecuario, porque nos ha servido de fuente para mostrar nuestros conocimientos, ser extensionistas, compartir este conocimiento con toda la parte agropecuaria de Antioquia. Muchas gracias a nuestro gobernador Luis Pérez y a nuestro secretario de Agricultura Jaime Garzón por haber tenido en cuenta dentro de su plan de gobierno este convenio de asistencia técnica, porque nos ha permitido a todos los profesionales del sector agropecuario mostrar nuestros conocimientos y darlos a conocer a todos los campesinos. El señor gobernador de Antioquia, doctor Luis Pérez Gutiérrez, en compañía del señor secretario de Agricultura, Jaime Alberto Garzón Araque, han invertido en el departamento de Antioquia en convenios de extensión agropecuaria y asistencia técnica, favoreciendo al mediano y al pequeño productor de todo el departamento de Antioquia. Este dinero se ve reflejado en los rubros
de plátano, de aguacate y de ganadería. Beneficia a los pequeños y los medianos productores del municipio de Béjico. Esto nos lleva a que el campesino, a través de la adquisición de esos conocimientos, pues va a obtener una buena producción de mejor calidad y va a ser mucho más competitivo. De igual forma, al ser más competitivo, pues va a mejorar su nivel de vida. Antioquia piensa en grande. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. En Medellín fue capturado Sneider Campos, acusado de haber atacado con machete y haberle causado gravísimas lesiones a un hincha de Atlético Nacional. Las autoridades dieron captura a Sneider Campos, quien es el sospechoso de atacar brutalmente a machete a un hincha de Nacional cuando este se dirigía a Cúcuta a ver jugar a su equipo. Más de 36 heridas y amputación en varias partes de su cuerpo. Que fue agredido en Santander, en la Lizama, en un hecho pues que tiene que ser repudiado y reprochable desde todo punto de vista. Iba con la barra de los del sur hacia Cúcuta, que jugaba Nacional, y se encontraron subiendo, ellos iban, dicen, organizados, encontraban con los que son los pirateros que venían de Bucaramanga a ver el partido de Río Negro con Bucaramanga. Y en la Lizama salieron algunos de los de Bucaramanga con cuchillos y con machetes. El bus arranca y se queda este joven. Y se lo comieron los tigres. Como dice, pues, básicamente, 38 lesiones. Machete, cuchillo y armas contundentes. Le amputaron las dos manos. Le amputaron la nariz. Le fracturaron los dos miembros inferiores. O sea, ese muchacho está vivo de milagro. Le hicieron la cruceta en la cara, aquí, acá. Le amputaron la nariz, parte de los pabellones auriculares. Bernardo Alejandro Guerra pide al gobierno nacional controles exhaustivos en las vías y en los ingresos y salidas de los estadios para evitar que el fútbol se convierta en un foco de violencia. O sea, autoridad falta, toda. La policía de carreteras debe tener mayor atención al tema. Y este tema va creciendo. Es que ya que un bus pues se llene de todo tipo de armas cortopunzantes y contundentes, es muy grave. Es más, tengo información que el joven agresor está en Medellín todavía. El joven agredido aún está en una clínica de la ciudad de Medellín y está siendo evaluado por cirujanos plásticos. Las autoridades lograron la captura de alias Pocho, cabecilla del grupo delincuencial de La Agonía. Este hombre es responsable de haber lanzado una granada en el barrio La Pradera, donde falleció un menor de edad. Alias Pocho aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados por las autoridades. Las autoridades confirmaron la captura de Paulo Andrés Gómez Torres, alias Pocho, el hombre que sería el cabecilla principal de la GDCO La Agonía, responsable de confrontaciones y homicidios en la Comuna 13. Alias Pocho está señalado de pertenecer a la banda que causó la explosión de una granada el pasado 23 de noviembre en el barrio La Pradera de la Comuna 13, que acabó con la vida de Juan José Pérez, de 13 años de edad, y dejó heridos a su abuela María Esneda, de 55 años, y a otra joven identificado como Mateo, de 22 años. Alias Pocho se encontraba en la lista de los más buscados del Valle de Aburrá y por información sobre su paradero se ofrecían hasta 20 millones de pesos. En el operativo también se capturaron a otras 4 personas e incautaron 2 armas de fuego y estupefacientes. Fue dejado en libertad el hombre que había sido capturado por descargar y visualizar más de 5.000 piezas de material pornográfico infantil. Esto en la Comuna 13 de Medellín. Indignación ha generado la decisión de un juez de dejar en libertad a un hombre de 24 años de edad que había sido capturado en la Comuna 13 de Medellín por visualizar más de 5.000 piezas de pornografía infantil. Bueno, lo primero es indignación total, rechazo total a este tipo de situaciones.
cuando nosotros resaltábamos que se había dado una captura de un individuo que descargó 5.000 piezas, que visualizó miles de piezas de niños y niñas en situación de pornografía infantil. Hay que recordar que la pornografía infantil es una forma de abuso sexual y como tal está tipificada, pero es inaudito que hoy las autoridades manifiesten que este hombre es dejado en libertad sin tener en cuenta el artículo 218 del Código Penal, que entre muchos verbos rectores manifiesta, refiriéndose al tema de pornografía infantil, el que reproduzca, el que almacene, el que tenga, el que utilice fotografías o videos de niños y niñas o personas menores de 18 años en condición de pornografía infantil debe estar bajo prisión entre 10 y 20 años. Desde el Consejo de la Ciudad hacen un llamado de atención a la justicia para que no se deje en libertad a personas vinculadas en procesos de pornografía infantil. De acuerdo a la investigación, pero hoy nos damos cuenta que se da la captura, que el individuo es dejado en libertad, que de hecho hoy aparentemente ya no reside en ese mismo lugar, pero es la gran solicitud y el gran rechazo que debemos hacerle a este tipo de situaciones. Hoy es un llamado también a las autoridades sobre la forma en la que se realizan los procedimientos, porque no podemos seguir permitiendo que personas que abusen de esta manera de nuestros niños y niñas sigan quedando en libertad y lo peor de todo, que la red que se encuentra detrás de estos temas de pornografía infantil pues esté como si nada abusando de nuestros niños y niñas. Desde el 2018 las autoridades le hacían seguimiento a este hombre. Escuelas para la Convivencia es la estrategia de la Secretaría de Gobierno de Medellín para alejar a los jóvenes de la ciudad de la delincuencia. Con esta estrategia se espera impactar a más de 1000 jóvenes con actividades artísticas, culturales y musicales. 272 jóvenes fueron impactados el año pasado a través de las Escuelas para la Convivencia, un programa de la Subsecretaría de Gobierno Local de Medellín que busca incentivar y promover la escritura, el graffiti, la música y la danza. Y en realidad la Escuela de Convivencia nos ayuda a ir rescatando esa parte, a que cada día se vaya viendo más el arte y menos esa pesadez que da la violencia. Creo yo que ha sido muy importante todo lo que ha contribuido la escuela a mi vida, porque uno en realidad aprende a cómo desarrollar su vocación. Este año nuevamente se abrió el ciclo de inscripciones para la escuela que iniciará talleres el próximo lunes 30 de marzo en la institución educativa Marco Fidel Suárez del barrio Estadio, por lo cual a quienes participen se les entregará una tarjeta cívica recargada para que no tengan dificultades en el desplazamiento. De los 14 a los 28 años el proceso de inscripción pues se meten a las redes sociales de la Alcaldía de Medellín. El primer ciclo dura abril y mayo, en mayo vuelven a salir las inscripciones para el ciclo que vuelve a durar 2 meses. Son 380 los jóvenes que participarán en esta primera convocatoria y en total se espera que sean 1100 los impactados en todo el año. Se amplía la restricción del parrillero en motocicleta en el municipio de Bello por un mes más. Esto se debe, según las autoridades, a los buenos resultados que ha dejado la aplicación de esta medida. Por la efectividad de la medida de restricción tanto para hombres y mujeres en el municipio de Bello, las autoridades confirmaron que se mantendrá por 30 días más esta medida, con el fin de que se sigan conservando los buenos resultados en cuanto a la seguridad. Bueno, inicialmente, como se había anunciado, la medida del parrillero era temporal, por unos 30 días, pero sujeto a seguimiento y a valoración. Luego de todos los operativos que se han hecho especializados, los grupos que se encuentran aquí, que son un grupo de verdad de lo más especializado que tenemos en intervenciones de la policía, en grupos urbanos y en grupos suburbanos, se tomó la decisión que la medida del parrillero era necesaria tenerla como una medida inclusive idónea, dadas las condiciones y los operativos especiales que hacen, que muchos de ellos se hacen en el tipo de la noche. Las autoridades confirmaron que la medida que ordenaba cerrar los establecimientos comerciales a la 1 de la mañana fue levantada en su totalidad y se permite que los negocios puedan funcionar hasta las 4 de la mañana. Las autoridades tratan de solucionar la situación de por lo menos 1000 migrantes que se encuentran retenidos en los municipios de Necoclí en Antioquia y en Acandí en Chocó. Más de 1000 inmigrantes de diferentes lugares del continente se encuentran detenidos en Necoclí porque no han podido pasar hacia Panamá debido a que los transportadores de lancha se niegan a prestarles este servicio. Como una muerte de unos migrantes,
y los que lo estaban transportando fueron detenidos. Entonces hoy la gente de Capurganá o un grupo de mujeres de Capurganá no quiere recibir ningún migrante. Han puesto como una muralla humana para que los transportadores de lanchas tampoco acepten montar migrantes que caigan a esa zona, y entonces los han tenido que ir devolviendo a Necoclí. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos que en Necoclí tenemos 700 migrantes deambulando por las playas, y cercanías de Turbo tenemos 270. Según las primeras investigaciones, la ruta para viajar hacia el norte del continente inicia en Ipiales, llega a Medellín, de allí van a Necoclí, desde donde son despachados hasta Candí. La Oficina de Migración Colombia ha estado tratando de hacer gestiones a ver si se resuelve el problema. Si ellos no lo resuelven de hoy a mañana, yo le he pedido al Consejo de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno, que hagamos un Consejo de Seguridad en la zona, donde invitemos al gobernador del Chocó, con el gobernador de Antioquia, con nuestras autoridades de seguridad y los 2 o 3 o 4 alcaldes que están en el problema, para ver si resolvemos este asunto. El primer mandatario precisó que es necesario dar pronta solución a esta problemática, pues ya son más de 15 días en los que estas personas se encuentran prácticamente retenidas, por lo que podría traer problemas de orden público para esta región del departamento. Fueron legalizados 18 grandes mineros en el municipio de San Roque, en Antioquia, gracias a un convenio entre la Sociedad Minera La María y la empresa Gramalote Colombia Limited. Durante la administración del actual gobernador Luis Pérez han sido legalizados más de 1.500 mineros. La celebración del subcontrato de formalización se realizó entre la empresa Gramalote Colombia Limited y la sociedad minera La María del municipio de San Roque. En total son 18 los mineros que desde ya cuentan con 15 hectáreas para la explotación responsable. El compromiso es cero mercurio. Utilizar otras prácticas de minería limpia, por ejemplo, el tema de cianuro, pero responsablemente, porque el cianuro se puede neutralizar, el mercurio no. En Antioquia se han venido sumando a esta iniciativa varios municipios y se están priorizando también las comunidades indígenas. De la formalización tenemos varios municipios, tenemos el Bagre con la empresa Mineros S.A., donde tenemos ahí las 2 empresas que más o menos se benefician 250 mineros, unidades mineras. Tenemos también un trabajo en Buriticá, es un trabajo que se ha venido haciendo, no ha sido fácil, pero también vamos en el trabajo. También tenemos en Segovia y en Remedios. Las empresas también tienen unos contratos de operación con sus pequeños mineros, ahorita en el tema de San Roque, y también estamos haciendo un trabajo muy importante con los indígenas. Estamos formalizando todos los barriqueros indígenas de todo el departamento. A la fecha y durante la administración del gobernador Luis Pérez se han formalizado alrededor de 1.500 mineros. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Desmejora la calidad del aire en Medellín y en el Valle de Aburrá. La mayoría de las estaciones de monitoreo de calidad del aire se encuentran en naranja. La Autoridad Ambiental Área Metropolitana no ha anunciado medidas todavía. Desde el 20 hasta el 25 de marzo del presente año, las estaciones de monitoreo en Medellín y los demás municipios registraban en amarillo y algunas en verde, lo que quiere decir calidad del aire moderada. Pero desde este 26 de marzo las estaciones empezaron a registrar en naranja, lo que encendió las alarmas de gran parte de la población. Hoy solo 3 de las 19 estaciones están en amarillo y el resto en naranja. Por el momento el área metropolitana asegura que se hace un monitoreo juicioso para determinar si son o no necesarias nuevas medidas. La autoridad ambiental ha manifestado en repetidas ocasiones que este periodo crítico empieza a superarse y que las medidas por el momento van hasta el 30 de marzo. Concejales de Medellín denuncian que se están presentando envenenamientos y atropellamientos de zarigüeyas en algunas zonas de la capital antioqueña. Al mes se registran por lo menos 16 casos y en lo que va corrido de este año ya se han registrado 56 atropellamientos. Las zarigüeyas se han convertido en víctimas de quienes las confunden con unas ratas grandes. Solo este año se han registrado 56 atropellamientos y otras 51 han sido golpeadas con piedras y otros objetos. Bueno, el objetivo del debate de hoy es llamar la atención acerca de lo que significa la zarigüeya en el medio ambiente como fauna
silvestre urbana. Mucha gente tiene un imaginario acerca de la zarigüeya o las chuchas como si fueran roedores, y no, son marsupiales, por lo tanto no transmiten las enfermedades de los roedores, son animales que ayudan a mantener la biodiversidad, ayudan en el transporte de las semillas y además son controladores de muchas, digamos, especies como las ratas, como las lagartijas, como los insectos. Desde la Fundación Zarigüeyas piden que se hagan más campaña para evitar que sigan siendo atropelladas o envenenadas. Yo creo que el principal componente es como la educación ambiental. Yo creo que la educación ambiental en torno a la situación que se presenta con las zarigüeyas es fundamental. El desconocimiento de las personas los ha llevado pues, a actuar de manera irracional contra un individuo que es de la fauna silvestre y que merece pues, la protección no solamente del gobierno o del Estado, sino de todos los ciudadanos. Yo creo que el desconocimiento nos ha hecho, por ejemplo, que digamos que es una rata gigante, que es un individuo que debe desaparecer porque genera malestar, genera caos. Sin embargo, yo creo que es más como desde la puesta en marcha de la educación ambiental. La gran mayoría de casos se registran en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá. Hay preocupación por la baja producción de alimentos en el departamento de Antioquia, lo cual no permite el autoabastecimiento. Esto se debe a los desplazamientos forzados que impiden la explotación de las tierras y también al aumento desmedido de las importaciones. Las dificultades en la producción agrícola del departamento de Antioquia son latentes y preocupantes, ya que ha disminuido notoriamente la cantidad de toneladas de alimentos que se producían años atrás, por lo cual actualmente no se cuenta con un autoabastecimiento. Uno de los factores de este fenómeno corresponde a los escenarios de violencia que generaron desplazamientos forzados y abandono de los territorios. ¿Qué es lo que ha pasado en subregiones como el Bajo Cauca o el nordeste antioqueño? Por eso hoy el gobierno departamental viene generando una dinámica de transformación de esa minería ilegal en minería legal y venimos atacando fuertemente con Antioquia Libre de Coca todo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento. El segundo factor es el ingreso desproporcionado de comida importada que acabó con la despensa y aumentó las dificultades alimentarias. O sea, lo que significa que nosotros ya no somos autosostenibles y necesitamos generar procesos reales de acompañamiento al campesinado colombiano y antioqueño precisamente para lograr que el departamento sea autogestor de su propia alimentación. Y por eso es tan importante recuperar la vocación agrícola antioqueña y colombiana en aras precisamente de generar transformaciones. Según cifras oficiales, la exportación en Colombia ha aumentado en un 2%, mientras que la importación en un 580%. El Grupo Celsia reportó utilidades por más de 350.000 millones de pesos. Celsia no descarta invertir en algunos segmentos donde operaba Electricaribe. En Celsia respetan y creen en el mercado de la costa, tienen clientes en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y no descartan, dependiendo de cómo segmente el gobierno nacional el mercado, invertir en la zona donde operaba Electricaribe. Nosotros vamos a estar interesados en mirar esa segmentación, cómo queda y si hace sentido dentro de la estrategia de Celsia mirar esos activos. Entonces lo vamos a mirar con el juicio, con la responsabilidad que toca. Esperan en las próximas 2 o 3 semanas una emisión de bonos de EPSA para fondear el negocio de Enertolima y que les queden recursos por más o menos entre 800.000 y 1 billón de pesos. Esperamos tener hacia mediados o finales de este mes colocada en el mercado. Esperamos que los inversionistas nos acompañen en esta también. El destino de esa emisión de bonos es fundamentalmente para fondear la adquisición del negocio de Tolima. Más o menos la mitad de lo que es el precio del negocio de Tolima se fondearía con esa emisión de bonos. Frente a los resultados del año anterior, obtuvieron ingresos de 3.4 billones de pesos, ganancias netas de 351.000 millones de pesos y realizaron inversiones por 618.000 millones de pesos. Y frente a los nuevos mercados a invertir, no descartan hacerlo en 2 países centroamericanos, salvo México. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos una feliz noche.